Suscríbete a la Panterita. Futuro. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, toca fútbol, fútbol a lo grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Francisco o Pancho? Buen día, señor, saludos para todos. Un día me dijo nomás yo llamarme a Pancho, llamarme a Francisco contigo y todo el día de Pancho. ¿Qué tal? Buen día, comandante. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. ¿Y Flaviano Pancho sí po? ¿Cuál es el problema que le digan Pancho? ¿Eh? Ya empezamos. Ya empezamos. Muy bajo. ¿Qué pasó? Bueno, está listado la sub-23. Llegamos al programa en serio y no en joda. ¿Me entendiste, Gustavito? Un programa en serio, un programa como debe ser un programa deportivo. Cierto. Entonces, tranquilo. Qué locura, o sea, lo que uno cae. Ese es cuando se pierde el control. Hay anarquía. Y sí, Un poco, ¿verdad? en este caso demasiado. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Para hablar con Carlos Carazaguer o Elvio Paolo Rosso, si no nos puede atender, está listado su 23. Sí, la lista es la siguiente. Los arqueros: Ángel González ¿De dónde? Libertad, Después. Javier Talavera de Cerro Porteño, Rodrigo Frutos de Olimpia. Defensores: Alan Núñez de Cerro, Fernando Román de Guaraní, Gilberto Flores de Libertad, Gastón Benítez de Flores Nacional. no fue transferido. ¿Quién? ¿Cuál? Flores. Gilberto Flores estaba para ir a Trinidense. No. Si son periodistas tenemos que decir si fue o no fue. Ahí figura Libertad. Libertad para- Y si es trinidense tiene que decir trinidense. No tiene que decir Libertad. Aunque sea originario de gentilicio de Libertad, de tuyo, tiene que decir de dónde. Porque estaba cerca, dijo la vez pasada Víctor. Estaban en tratativas, dijo. Y que le llamen vamos a poner con Norma Ríos y no. Seguimos, por favor, niño. Gastón Benítez de Nacional, Ronaldo de Jesús de Cerro, Daniel Rivas de Cerro Porteño, Alexis Cantero de Guaraní. Mediocampistas: Diego Gómez del Inter Miami, Enzo González, que está en la actualidad en Inglaterra en el Wolves, Marcos Gómez en Olimpia, Wilder Viera en Cerro Porteño, Fernando Cardoso digo Olimpia, sale bien. Fabricio Peralta Cerro Porteño, Rubén Lescano Libertad, Sale. Iván Leguizamón en San Lorenzo de Argentina, Juan José Cardoso Argentinos Juniors. Delanteros: Kevin Parzajup de Olimpia, Tiago Caballero de Nacional, Marcelo Fernández de Libertad y Marcelo Pérez de Huracán de Argentina. Y acá queda el interrogante si Flores bueno a trinidense. O en Central se comenzó jugando con un Guarnero. Sí. ¿Se cortó la señal del Twitter o no, Gustavito? A ver. Me sale bien, dice usted. Sale bien, perfecto. Comandante del medio para arriba, apuesta a todos o a casi todos jugadores de experiencia, De nombre tiene de buenos nombres. Atrás lo que veo, Menos... a mi modo, humilde opinión, Y en el arco. y en el arco. No, le da con el arquero de primera. Exacto. Shell bajó sus precios y te ofrece las mejores naftas con descuentos en sus estaciones adheridas. Shell Fórmula regular a solo 5.650 o Shell Fórmula Super a 6.650 guaraníes por litro. Consulta estaciones adheridas en @Shell Paraguay. ¿Cómo te va, Elvio? Buen día. Hola, ¿cómo le va, Arturo? Muy buenos días y buen año. Gracias, igualmente. Elvio, están los nominados, sub-23, el preolímpico de Venezuela, clasificatorio paralímpicos de París. Contanos esto, de qué sensaciones te da vos como coordinador y responsable de la formativa de la APF. Y primero una gran obligación y una responsabilidad mayor porque me gustan las cosas con tiempo, ¿no? A partir de la renuncia de los mellizos, la función que originalmente iban a conducir a esta selección, el presidente Robert me pidió si le daba una mano
y nosotros entre noviembre y diciembre tuvimos que conformar el cuerpo técnico, seleccionar los jugadores. Hemos armado 2 partidos con Bolivia, 2 con Ecuador, 2 con Panamá en muy corto plazo. Ahora nos vamos el miércoles a Uruguay, de manera tal que fueron 2 meses a full, que no es lo ideal, no es excusa, no es lo ideal porque un plantel se conforma con mucho más tiempo, no en 2 meses. Pero estamos muy bien, los cuerpos técnicos trabajó, hemos elegido, creo, lo que tenemos a disposición y esperamos hacer un buen torneo. Hay cosas, Elvio, te lo voy a decir con mucho respeto, que la experiencia te dio la vida, la parte profesional y la parte humana en esta categoría. Está Carlos Jara ayer, vastamente conocido, lo de Atenas Imborrable. Mariano Ugresís, que está colaborando o está integrando. ¿Hay reuniones entre ustedes, analizan posibilidades o decir, no, yo soy coordinador y dejo a cargo de los técnicos la sub-23, o hay sugerencias, hay cambiando de opinión? Yo les doy total libertad, porque cuando uno elige un cuerpo técnico es para darle libertad. Toda la vida me ha pasado así. Bueno, ustedes saben, mis 15 años al lado de Martino, y teníamos amplia libertad para decidir. Ahora, de acuerdo a mi experiencia, si me consultan algo, obviamente estoy abierto, pero normalmente trato de que ellos puedan solucionar los temas y decidir. De hecho, ya haber elegido los 23 también fue un debate un poco extenso, buscando las variables y que tengamos la mejor plantilla posible. Así que, resumiendo, sí, les doy libertad y estoy para apoyar lo que ellos necesitan. Yo me estoy cargando mucho más de la logística, de sus necesidades, de la relación con los clubes, como por ejemplo Diego Gómez, que yo se lo pedí directamente al Tata y me lo prestó, porque obviamente el Tata no se iba a negar ni conmigo ni con el país. Las gestiones que hice por Leguizamón, en un club que está como inhibido, cambio de conducción, es decir, toda la logística fuera del campo de juego, y dentro del campo lo que necesitan voy a estar a disposición. ¿Consultaste el tema de Segovia, Romeo, o ya no hace falta, sabía que no? No, ya imaginábamos que no. Así que también íbamos tomando esas precauciones con el cuerpo técnico y viendo las variables. ¿Qué te gusta que tenga esta selección desde afuera? No digo desde afuera, como coordinador, porque no vas a tener intromisión en lo que estás diciendo, es algo que te pidan. Personalidad, carácter, es la previa a la absoluta, pertenencia. ¿Qué nos falta, Elvio? Mira, yo desde que me hice cargo, Arturo, vengo pregonando un montón de cosas, conocedor del fútbol paraguayo desde el 2002 que caí en este bendito país que quiero tanto, y hay infinidad de cosas porque no todas son casualidades. Yo creo que Harrison está haciendo una extraordinaria conducción, una extraordinaria presidencia, hablando del tema infraestructura, todo es un lujo lo que tiene Paraguay. Creo que debe estar entre entre el primero y el segundo en cuanto a predio del CARDE, el Cardiff, el Carfen, pero falta el resultado. Sí, y eso es donde a veces hay que trabajar en los clubes, en la formativa. Nosotros hemos tenido un claro ejemplo de Horacio en el 2002, Horacio Cartel en el 2002, cuando empezó a invertir en formativa, y Libertad después de 10, 15 años vendió jugadores y tiene jugadores por todos lados. Entonces, en la medida que los clubes no inviertan en infraestructura y no inviertan en pagar buenos sueldos para que se dediquen exclusivamente a los formadores, a esa función específica, a cursos de actualización, y aumentar la cantidad de chicos que participan, se nos va a hacer difícil. Por eso, yo, volviendo a la pregunta suya, yo ya de los 15 chicos, de los 15 años, la sub-15, le estamos impregnando el tema de pertenencia, de que representar al país es único, de saber que acá no se viene a ganar plata, acá se viene a ganar prestigio, se tiene que venir con una alegría y con una entrega total a una selección. Acá no lo representa un club, representan a un país. Entonces quiero inculcarle desde los 15 años hasta estos chicos de 23 que estar en la selección es un privilegio único y que lo tienen que aprovechar y que hay que morir por esta camiseta. Bueno, lleva su tiempo, lo lograremos de a poquito, pero creo que las semillas van a estar, el árbol va a crecer.
lleva tiempo. Un chico de 15 años no va a debutar mañana en la absoluta. Necesitamos 4, 5 años, 6. Pero para ese lado estamos rumbeando y ampliar la cantidad de participantes, de chicos que practiquen fútbol. De hecho, tengo una conversación con el ministro de Deportes, con el Tigre Ramírez, para ver cómo podemos hacer en forma conjunta entre el Estado y la PF de ampliar la cantidad de chicos que participen en la práctica de fútbol, ¿no? Está bien. Elvio, es una intención tuya y en proyecto con la Secretaría Nacional de Deporte. Ocurre que hay una gran frustración en la afición deportiva por los malos resultados, ausencias en la Copa del Mundo, una posición en la tabla que no nos favorece para nada en las clasificatorias para el Mundial. Y lo está diciendo vos, en la administración, en la parte constructiva, de los complejos va todo bien. El tema es en lo deportivo, Elvio, y hay que tomar conciencia de nuestro presente y estos chicos que son sub-23 que van a tener, porque la eliminatoria termina en el 2025, quiere decir que hay tiempo, hay que aprovechar esto para sumarle a la absoluta en lo que va a venir inefectiblemente, que es la renovación. Sí, yo coincido, es más, creo que también ha sido un acierto nombrar a Garnero, un hombre que lleva muchos años en el club, que puede hacer, si uno es melancólico, hasta se puede decir que es algo parecido a lo que le pasó con Martino, ¿no? Martino muchos años aquí, subió a la mayor sin tanto pergamino en esa categoría en selecciones, de hecho debutó en selecciones, ¿no? Pero conocedor del fútbol. Entonces, creo que a través de Garnero, a través de los chicos que se puedan sumar ahora de este sub-23, si tenemos la suerte que se destaquen algunos, y la mano que le pueda dar el técnico de revertir. Es verdad, hoy todo se mide en el fútbol por los resultados, ¿no? Y la pelota a veces es caprichosa, pega en el palo, entra, pega en el palo afuera y está todo mal. Pero somos optimistas, se puede revertir, hay un cupo más, el plantel ha demostrado que tiene ganas y a veces un golpe de timón a tiempo hace que todo cambie y nos encaminemos, que es el deseo de todos. ¿Cómo encontraste a los chicos de la sub-23? ¿Hablan, charlan, vete, callá, mirá, decís, qué pasa ahí? Y me les acerco en forma personal porque, claro, me respetan muchísimo por la trayectoria que tiene uno, ¿no? Entonces aprovecho para llegarles al corazón, a la mente, a que sepan que esto es algo que los puede hasta económicamente salvar, no de parte de la selección, sino en el futuro, porque los ojos del mundo, de todos los captadores, van a estar en estos torneos. ¿Y cuántos chicos han dado el gran salto a Europa a partir de estos torneos y que benefician también a la PF, ¿no? Y a la selección absoluta? Así que permanentemente estoy tratando de acercarme a alguno que tiene una duda de seguir en su club o venir. Así que estamos haciendo un trabajo psicológico, físico, táctico, pero reitero, 2 meses llevamos recién, Arturo. Pero como vos mismo lo dijiste, no debe ser pretexto. No, para nada, no es ninguna excusa. Yo estoy pintando una realidad que no es excusa, para nada. Porque si uno empieza a buscar esas cosas, no. Simplemente digo que empezamos hace 2 meses, cuando Argentina, Uruguay y un montón de equipos ya tenían 10 partidos con esta categoría, nosotros ninguno. No es excusa. Estamos eligiendo lo mejor y estamos trabajando para hacer un gran torneo. ¿Qué pasa de aquí en adelante con los 23 en relación a concentración, a la espera del viaje? Ahora nosotros estamos concentrados, estamos trabajando este microciclo que empezó el martes, estamos concentrados en Ipané hasta mañana al mediodía, que vamos a hacer un amistoso con sol. El lunes volvemos al trabajo, el miércoles estamos viajando a Uruguay, que ahí tenemos una prueba de fuego, jugar contra Uruguay, que está en la zona, pero muchos equipos no quieren jugar con los que están en la misma zona, y yo digo que hay que competir, necesitamos competir, y es una prueba con un equipo que tuvo la 20 campeón del mundo, que aparentemente la va a dirigir Bielsa. Sí, vamos a jugar un gran partido el sábado en Uruguay, y el miércoles estaríamos viajando a Venezuela. Perdón, para debutar el 21 contra Argentina. ¿Este partido contra Uruguay decís que Bielsa dirige a Uruguay?
Estaban en los planes que dirija él. De hecho, estaba un poco fastidioso por unos comentarios que he leído de que no le daban a algunos jugadores. Pero más allá de quien la dirija, Uruguay es una buena medida porque vienen trabajando muy bien y nosotros consideramos que es un partido importante, sobre todo cerca de la competencia, donde ya tenemos que tener un partido de características exigentes. Cuando se juega este partido ante Uruguay, ¿qué se cuida? ¿El físico? ¿Es previo a un juego, a las competencias oficiales? Pregunto, ¿riesgoso o no es riesgoso en la parte física alguna lesión sin expresión de deseo? Pero hay que cuidar. Claro, pero Arturo, yo digo que no hay que cuidarse nunca, porque el fútbol es una desgracia, uno se puede lesionar en un entrenamiento. Hay que dar lo mejor de cada uno en cada partido. Si tenemos la desgracia de algún lesionado, tenemos variables, tenemos una lista de jugadores que han quedado afuera y que pueden reemplazar, pero no podemos ir a jugar a medias tintas, sobre todo cuando estamos a 7 días de un debut de un partido en Argentina. No. Ahí los jugadores, yo no me puedo meter en la cabeza del jugador a ver si la piernita la pone más fuerte o más liviana, pero lo que sí les puedo decir es que se pueden lesionar en un entrenamiento. Está como bien. Ha pasado muchas veces. Así que no. Es la prueba. Lo que está diciendo es que a meterle esta es la prueba. Este es un examen el que te viene contra Uruguay. Claro. Sí, es un examen. Después van a venir los exámenes de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, y hay que rendir examen. Y para rendir examen hay que estar bien. Y también tienen que entender los jugadores de selección que la selección es momento. Hay que llamar al que mejor está. Quiere decir que uno, si presta la camiseta porque se cuida o porque regula, la puede perder. También eso es lo que les quiero impregnar en la cabeza, que no presten la camiseta. ¿Y los muchachos entienden lo que le decís? Y espero que sí, Arturo. Yo llevo, con estos chicos llevo 2 meses. Así que les voy a llenar la cabeza hasta que digan me vean a mí y vayan para otro lado. No. Porque les voy a llenar la cabeza. Hay caracteres, el de Carlos Carazaguer puede ser una manera, vos de otra, Uresis de otra. Por eso te repito, la vida te dio, cuando vos querés retribuir, hay que saber a quién decirle. Claro, sí. Lo que pasa es que también el hecho de haber tenido el exitoso paso por la selección con el Tata, de una gran eliminatoria, de un gran mundial, hace que los chicos escuchen un poquito más y también que tengan conocimiento de jugadores que han marcado una época y que han dejado muy alta la banderita paraguaya. Entonces ellos tienen que seguir creciendo esa bandera. Hay un detalle, Elvio, que nos consta. La presencia de jugadores, empresarios que miran a los chicos, lo dijiste vos, sabemos, esta es una categoría y la otra que están bajo observación para posible transferencia, en la cual no sé si llega al oído del chico, mirá, te están viendo, tenés que seguirte, tenés que mostrarte. ¿Cómo se analiza esa situación? Yo lo analizo de 2 puntos de vista. Primero, que ellos ya saben que todos los ojos de los captadores y de los clubes están en estos torneos. A mí Conmebol me mandó al Sub-17 de Chile hace 4 años y estaban de todos los equipos poderosos del mundo, estaban ahí representantes. Así que los jugadores lo saben, pero también saben que no tienen que jugar ni para los representantes ni para ellos mismos siquiera, tienen que jugar para el equipo, porque de nada sirve una individualidad. El fútbol es un equipo y ellos tienen que rendir al equipo. Cuanto mejor individualmente están y lo ponen al servicio del equipo, potenciamos. Entonces hay que hacerles también la cabeza y saber que mentalmente ellos tienen que estar enfocados en su trabajo. Y si están enfocados en su trabajo, lo demás es accesorio, porque el que está en la platea lo mira bien o mal, y si el jugador rinde dentro del campo de juego, el de afuera lo percibe enseguida. Así que ellos se tienen que dedicar solamente a jugar. Es tu trabajo, sos el responsable, sos el coordinador y mucho de tu prestigio en esto, Elvio, es la realidad. Sí, lo sé perfectamente, Arturo, pero quiere que le diga una cosa. Yo creo que gracias a Dios me han recibido muy bien en este país, siempre he tenido comentarios favorables, pero yo sería un egoísta si me voy a mi casa con los comentarios favorables. Yo quiero dejarle algo, y si corre en riesgo algo de mi prestigio, lo corro con mucho gusto, porque intento hacer algo, intento irme a mi casa el día de mañana y dejar algo, y ver dentro de 3, 4 años, si no estoy aquí, que la semilla que pusimos, el arbolito creció. Por eso y entonces por eso te digo con el debido respeto, uno sos uno más
en esto. Pero tenés que ser consciente de lo que ganaste, en el buen sentido de la palabra, en prestigio, y lo que pedís. Y acá tiene que haber mucha lectura de lo que vos querés, de lo que vos pretendés, y la respuesta que estás buscando encontrar. Sí, pero ¿sabe qué pasa, Arturo? Me gusta esta conversación casi como de café con un amigo como es usted. Yo no podría decirle al presidente cuando me dijo, los mellizos se van, dame una mano con la 23. Y yo no le podía haber dicho, no, faltan 2 meses, arriesgo mi prestigio. Y me parecía que esquivar el bulto. Vamos para adelante. No importa mi prestigio, importa ver si podemos dejar algo para Paraguay. Yo la verdad que deseo irme a mi casa el día de mañana cuando me retire de esto, dejando algo. Y tengo que arriesgar, y si mañana me critican, ¿qué va a hacer? Trato de hacerlo mejor, como siempre he intentado, ¿no? No, yo no estoy hablando de la crítica a lo que pasa con la selección, porque Carlos Jara Aguirre es el principal, Ugresic, que está Sí, ahí son los dos, sí, con tu Jorge Núñez aprobación. también. Lo que te digo es que el fútbol paraguayo necesita reivindicarse con la afición, demostrarle que se Sí, puede, sin duda. no entrar a cumplir, tener pertenencia de camiseta y luchar cada partido. Eso es lo que nos duele en la selección absoluta, te lo digo francamente. Cuando juegan bien en el exterior, se muestran en el exterior, y cuando vienen a la selección paraguaya preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la absoluta? De ahí viene en esta categoría que es la previa a la absoluta. Ojalá rindan. Sí, sí. También ahí tenemos que entender que tiene que haber una adaptación de los nuevos cuerpos técnicos a las nuevas generaciones y a la forma de pensar. Los jugadores han cambiado mucho también. Ya yo me acuerdo que un jugador vino nadando en un mar de tiburones para jugar en la selección, y por ahí otro jugador le pide viajar en ejecutiva. Entonces, nosotros nos tenemos que ir adaptando a cómo son los nuevos jugadores, y también hacerles entender a esos nuevos jugadores qué distantes están de cómo realmente son las cosas. Bueno, pero también un trabajo, si se quiere, hasta psicológico, pero más que nada de los cuerpos técnicos, y estar adaptado a las nuevas metodologías y al acercamiento generacional que hay que tener con los jugadores. ¿Cómo sos vos con relación a las redes sociales, los muchachos? Todavía jóvenes, mirá esto, observá, mirá en el almuerzo, en la cena, ¿cómo sos? Mirá, le voy a decir algo que se lo dije a Julio Cáceres en Olimpia. Le dije, Julio, yo no tengo redes sociales, y no es bueno que tenga redes sociales, porque después de un partido vos analizás y te critican el que vende empanadas, el que atiende una gomería, el que atiende un restaurante, y que no hay gente especializada. Y vos estás leyendo la opinión de gente que no es especializada. Entonces las redes sociales, a mi criterio, en ese tipo no son buenas. Yo no tengo redes sociales, yo no leo, trabajo y nada más, porque confunden. Reitero, usted no puede leer redes sociales como periodista que lo critiquen a usted, una persona que nunca agarró un micrófono. Entonces, ¿qué grado de credibilidad o yo voy a atender a esa persona o a darle importancia a lo que dice cuando no está facultada para opinar sobre mi trabajo? Entonces, me acuerdo clarito que Julio Cáceres estaba con las redes, le decía, Julito, no, cuando estábamos en Olimpia, tranquilo, las redes sociales, olvídate. ¿Y qué te dijo Julio? No, lo fue entendiendo de a poco, porque él después de cada partido leía a ver si hizo bien el cambio, si hizo mal el cambio, y se fue acomodando, y un día me dijo, profe, cada vez leo menos la red. Claro, lee a gente que entiende, por ahí si sale a hablar un técnico, léelo, o yo si sale un preparador físico, yo tenía bastante muy buena relación con el preparador físico del Atlético de Madrid, y yo permanentemente consultaba sobre cosas que hacía él, y él me preguntaba a mí qué hacía yo, pero con gente que uno conoce. Ahora, gente que no sabe del tema, ¿qué grado de credibilidad le va a dar uno? Y redondeando esta charla, Elvio, a esto que está hablando de la parte social, humana, deportiva, porque todo lleva a un todo, lo que queremos, y te voy a decir la primera palabra, es pertenencia. La camiseta de la selección Paraguay, la lucha, el interés que pongamos, pues me parece a mí, puede ser determinante en los partidos. El amor que se tiene a la albirroca, usando una expresión del viejazo, es una camiseta que hay que quererla mucho. Le
Yo no quiero ser demagogo, pero le voy a decir algo y tampoco quiero ser autorreferencial. A mí una vez me consultaron dónde había sido más feliz, si en el Barcelona, en la selección argentina o en Paraguay. Y yo contesté en Paraguay. Y 20 días después al Tata le hicieron la misma pregunta y el Tata dijo en Paraguay. Quiere decir, insisto, no soy demagogo, pero esta camiseta vale mucho. Y yo me voy a romper el alma para impregnarle en la mente a estos muchachos de lo que significa esta camiseta. ¿Te vas con la selección? Como... ¿A Venezuela vas a estar? Sí, voy a estar. Y es más, si en algún partido creo conveniente, le voy a pedir permiso al cuerpo técnico para hablar con los muchachos, hacer alguna especie de arenga. La última vez que tuvimos en Olimpia nos salía bastante bien, una arenga inicial, reflotar permanentemente. Porque si un jugador se rompió el alma durante toda su etapa de juvenil para llegar a primera, y una vez que llegó a primera quiere estar en la selección, y una vez que está en la selección, si no se sigue rompiendo el alma, no tiene sentido. Entonces hay que hacerle entender eso también. Y hay que hacerle entender quién sos vos. Sí, es lo de menos. Yo me gustaría más que me escuche. Al que habla puede escuchar pero no atender. Y yo no quiero entrar en un terreno que es peligroso porque, bueno, está Carlos Jara, quien uno aprecia mucho, Uglesich, y te repito lo tuyo, mucho de vos para compartir, mucho de vos para enseñar, y ya está el jugador que debe entender tu mensaje, Paolo. Yo no estoy diciendo que si esto no camina el responsable sea vos, pero estás acompañando, hay cosas que te va a adentrar más todavía, y vos mismo lo estás diciendo por las propias palabras, no estás hablando de un populismo con relación a lo que vos querés. Todos queremos que el fútbol paraguayo crezca futbolísticamente, Elvio. Claro, y por eso para crecer futbolísticamente tenemos que empezar a hacer lo que yo le comenté, mayor cantidad de participantes. Esto es como una pirámide. Usted en la parte baja de la pirámide la tiene que llenar de participantes. Y después va haciendo el filtro y llegan los mejores. Cuanto más participantes tiene, pero después tenemos que ver otro modelo. Porque Argentina y Brasil, que empiezan con los baby fútbol a los 5 años y compiten en baby fútbol, que en Paraguay no tenemos baby fútbol, y en Argentina hay cada 10 cuadras un club de barrio, pero también tenemos Uruguay, que es un país chico y también tiene un orden en cuanto a selecciones muy bueno. Entonces nosotros tenemos que buscar lo mejor porque es la única manera de crecer. Mire, cuando me llamó Robert y me dijo, y tenemos pensado en Carlos Jarazahíer, le dije, bárbaro, es un hombre respetado, no nos olvidemos de los logros, pero necesito que lo acompañen gente que esté generacionalmente distinto. Uglesich y Jorge Núñez son los dos que lo pueden acompañar para entonces hacer un complemento ideal, porque Jarazahíer por ahí generacionalmente estaba muy lejos. Entonces, buscamos en 2 meses lo mejor. Acá estamos, soy parte responsable de todo esto, asumo la responsabilidad y voy a dejar todos mis conocimientos para que esto salga bien. Después, los que entran al campo son los jugadores, obviamente, ¿no? Y bueno, Elvio, lo mejor para vos, muchísimas gracias, disculpanos, no es intromisión, son preguntas y los deseos que uno tiene. Un abrazo, Elvio, y lo mejor para ustedes. Siempre me gusta conversar con usted porque hace preguntas incisivas y nosotros tenemos que estar respondiéndolas, que me parece bárbaro, porque la gente así también entiende el trabajo que está haciendo cada uno. Le quiero agregar, siempre con buena intención. No, nunca dudé de eso. Si no, la verdad, ni lo atiendo, Arturo. Digo, no, este hombre me atata. No. Cuando hay buena intención, acepto absolutamente todo, porque soy un ser humano y tengo errores como todo el mundo. Nada más que lo que tengo ahora es una dedicación especial, llamémoslo casi al final de mi carrera, como quieras llamar, una dedicación especial para que en la PF tengamos algún aire de cambio y podamos estar un poco más tranquilos en el futuro. Muchísimas gracias, Elvio, muy amable, muchísimas gracias. Abrazo grande, saludo a todo el staff de ahí. Elvio Pablo Rosso. ATR con Flow, puedes tener Tigos por A, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 11.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 81-83. Bolivia o Ecuador.
¿Sabe quién dio la charla? ¿Cómo llama esa? La arenga La arenga previa. Motivacional. Dijo, acá ya es difícil con los muchachos. Y estamos todos ahí los periodistas. ¿Vendemos? Los viernes, 30% de descuento con todas las tarjetas de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Era sub-19, se jugó Ecuador y Bolivia, eran cada 2 años. Ahora es sub-20, antes era sub-19. No, voy a la leca. Digo, no, maestro, los chelos, y vos sabés muy bien cuando el técnico te llega o no te llega. Claro. La dirigencia había perdido, y el técnico no me acuerdo qué era, 81, 86. Eso hoy haces, se arma un quilombo. Yo no me acuerdo quién era el técnico, Carlos Sanabria. ¿Y qué nos pidieron? Parece que el técnico le dijo a la dirigencia, ya no llegamos. Y pidieron a otra persona para que vaya a estamos hacer la charla. La parte motivacional previa a un partido. Sí, y estamos así, en Ecuador o Bolivia, y viene el encargado, no me acuerdo ya, y nos dice, ¿le puedo pedir un favor? Sí, queremos que uno de los periodistas se dirija al plantel. No estoy mintiendo. 81, buscá. Y ahí yo te decía en qué sudamericano fue. Y entonces tenés que saber expresarte bien. Claro. Entonces le miramos a Ovidio, Javier Talavera, y Ovidio se encargó. Ovidio, el maestro, y fue donde estaban los muchachos, y le habló. Más que hablar, Arengó se refirió a la selección, a todo. Y vinimos, se jugaba contra Uruguay, que era el más ganador de todos. No digo que con eso se gane, Claro. porque después no pudimos con Venezuela y perdimos. Después se perdió con Venezuela y quedamos fuera. Lo que digo es que esto de la arenga es tan importante. Pero, discúlpame Arturo, ¿cómo celebraron ese partido? 2-1 ganó Paraguay y Uruguay. Ganó Paraguay y Uruguay. Con la arenga de Ovidio. No con la arenga de No, él. pero digo, le el llegó. día que Yo no vio- estoy diciendo que no me tome, que así no, No, sería muy no, fácil. no. Trae uno pero se entiende, que, ¿sabes? ¿cómo se llama? Claro, uno que arengue bien. Trae a Benicio Martínez y ganamos todos los partidos. Arturo, pero Vos le traes a Benicio Ramos Martínez, Franco, ustedes saben. Y va a ganar todo. No, se trata de. No, mi claro, cari- pero digo, mi cariño a Benicio como Regula. referencia de ese partido, el Y día se ganó 2-1. Claro. ¿Y qué ocurrió después? se perdió con Venezuela. no ¿Vos me diga tuviste que ahí? no se, No, no dije- se diga que no se arengó el siguiente partido. No, ese ya estaba 2-1. ¿Qué pasó? No, lo de Venezuela fue extraordinario. Nunca he visto en mi vida cosa igual. Se atacó 90 minutos. El gol que le hace Venezuela a Paraguay, bajo la suela del botín del arquero le pasa. A Leña no le interesa. ¿Y qué ocurrió? Paraguay pierde 1-0 en un partido que no se podía perder. No, vamos a separar, arenga lo que vos quieras. Cuando el fútbol no se te va a dar, no se te va a dar. Ese equipo venía motivadísimo de ganar a Uruguay 2-1. Y Venezuela, No dejó fuera. sí. O nos dejó o no se ganó. Sí. Lo que quiero, y fue una desgracia el fútbol. El arquero no me acuerdo quién era, 81-83, bajo la suela, se atacó, se disparó, palo, el arquero, no iba a entrar y finalmente no entró la luz. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba pajarito premium y suave. Yerba mate pajarito, cultura y sabor con un sorbo de tradición. Cel Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra Cel Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código QR en los puntos de venta y ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Cel Lubricantes, premia tu fidelidad. Si no es arenga, se está utilizando mucho los videos motivacionales. Tenés razón. Pero recuerda este último sudamericano, creo que fue en Colombia. Los jugadores de Paraguay estaban todos con los ojos llorosos. Previo al... A veces. A veces el opuesto. El te opuesto tira para también, abajo. Te tira para No, abajo. está bien lo que dice, la presión Entraron emocional. así, entraron con esa presión emocional, creo que le mostraron un video de los familiares, todo eso, y habían 2 o 3 jugadores que entraron con los ojos llorosos y después resulta que le mostraron el video motivacional y a veces te juega lo opuesto. Puede que te baje como no. Si podemos hablar, disculpame niños, no te molestes conmigo, con un colega del Vasco da Gama, perdón, con un periodista del De Vasco Brasil, de Brasil. Vamos a dar la actualidad a los Robert Rojas. ¿Verdad que es cierto? Sí, y queremos saber si O Ferreira... el propio día, si quiere hablar. No, el martes va a hablar. Ah, correcto. El tema de Emiliano, decimos. Emiliano, El hijo, Emiliano. se habló con él.
El tema de, se está gestionando, porque también lo hicimos a través de Gerardo y de Eda Cantero. El tema de Sebastián Ferreira, ¿dónde está? Él está fuera inicialmente. Está en el país. Está entrenando aquí con un preparador físico. Quedó fuera de Vasco da Gama, En pero. principio está fuera. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Asismet ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Bacé y Bicentenario frente al Club Nacional. Con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @AsismetBY. Porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Asamblea de Rubén, hay una irregularidad muy fuerte. No sé si irregularidad para un electoral. Estamos en el teléfono Frete, Michel Frete. Michel, Hay dos candidatos. Miguel Fretes. Sí, reconocido como en el mundo fútbol como uno dice candidato Miguel Fretes y lastimosamente no lo conoce señor. Y yo le llamo a él como Michel. Pero así se le conoce en el mundo fútbol. Michel Fretes es uno de los candidatos y el otro es Puchi Rodríguez. ¿Sabe quién envió? Dos listas. Envió Melanio Román. Él es fanático de Ruiño. Por eso lo ve en la cancha. En la época de... Que te diga lo que un día le primera llamé por teléfono y le dije, dos, ¿qué es lo tres que quiere decir? intermedia. ¿Sabes lo que dijo Rubén? Lastimosamente empató y le dije, Melanio, Fanático. coño, sos periodista. ¿Cómo pero va a decir lastimosamente empató? Pues estamos todos locos. Acostumbrado a ganarme el año. No, Mi él vecino. es Rubioño y un periodista no puede decir lastimosamente empató al aire. Y si vos sos del otro lado, del otro equipo, aparte él es claro. Henry Caicedo, sabemos. Henry Caicedo. Él le dijo a Ovidio, y con esto corto, si no me la pico y me voy. Él le dijo a Ovidio, yo me llamo Melanio Enrique. Henry, Enrique. Pues ya sabes ya. Sí. ¿O qué le que cuentan? No? Al pedo. Gano sabe. Y Y antes volviendo oficialmente, sí, en diciembre, ahora el 20, Sebastián Ferreira le despidió el Vasco. Le despidió al Vasco, veo. Sí, anunció la salida oficial de él, de un lateral Gabriel Díaz, de un zaguero Robson Bambú y otro atacante Alex Teixeira. 4 jugadores dejó fuera Vasco. Está Entre fuera ellos, Sebastián Mina, que se había ido por 5 Sí, millones sí, de sí. libertad transferido al fútbol americano. Houston Dynamo. Viene Melanio Enrique, llamale para Michel, tener el teléfono, yo tengo. Y le dice, Ovidio, maestro, y Ovidio. Le paso también el número por si acaso, creo. Yo tengo un número, fíjate por si termina con, o viral, que a lo mejor le importa un huevo la audiencia. Termina con 95. Sí, 95. El mismo, ¿eh? El mismo. Mismo. Pasarle por aquel, por favor. Ese Frete. Sí. Y le dice, maestro, quiero hablar contigo. ¿Qué hay? Le dice Ovidio. Carácter va, eso sí era prueba. Excelente. Carácter fuerte, Ovidio. Yo soy una verdurita. Anda a decirle a Ovidio por qué me designa este partido. Anda a preguntarle si alguien le podía cuestionar uno. Ni acercar, ahí te va a decir. Si querés llegar ya sabes qué hacer. Si no... Y le dice, maestro, que ahí le dice Ovidio. Yo no quiero ser más Melanio Román. ¿Cómo? Yo no quiero ser más Melanio Román. Pero Menero le quiso mucho. Incluso se quedó hasta eso con el del Ovidio. Le decía, quiero cambiar mi nombre. Le dice Ovidio. Me quiero llamar Henry Caicedo. Soy Enrique por Melanio Enrique, pero mi apellido quiero que sea Caicedo, mi nombre artístico. Caicedo. Melanio le mira, Ovidio le mira, así que le cambiar. ¿Desde cuándo? Si es posible, jefe, patrón, maestro, este partido que viene. Muy bien, ¿cómo tengo que llamarte? Henry Caicedo. Bueno, todos los partidos día domingo. Comienza el primer partido y Ovidio su forma de ser. Ovidio, le dice, adelante Henry, le dice Ovidio, así. Henry, adelante, y daba la información. Con el famoso teletipo. Es una máquina que escribe solo. No es la teletipo. El teletipo. No tiene tic tic y va ahí. Sí. Agencia Franspre, F. El cable, el famoso cable. Cables. Y así corría así. Y Henry, muy bien Henry enloqueció. Melanio Enrique Román es en ese momento Henry Caicedo. El maestro Ovidio viene el segundo. Anda, pues. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Égala Yala, ¿cómo te va? Muy buenos días, mi querido Arturo, un placer estar en tu programa.
¿Qué pasa en las elecciones de vos sos vicepresidente de la lista de Michael o Michel o Miguel Frete? ¿Qué pasa? ¿Hay irregularidades, Edgar? Y resulta ser que nosotros queríamos hacer unas elecciones transparentes, honestas, libres de todo tipo de gente que está un poquito ya arraigado al club, ¿verdad? Porque nosotros estamos también con Gustavo Darlo en la comisión, nosotros nos abrimos porque vimos varias irregularidades que no nos gustan y queremos un Rubio Ñu transparente y traer Rubio Ñu para todos. Y lastimosamente se manipuló el padrón, se manipuló alguna cédula y no sé, lastimosamente estamos como para tirarnos a la boca del lobo. ¿Y qué van a hacer? Y lastimosamente los plazos que son para el DEI se vencieron, nosotros ya nos dimos cuenta un poquito tarde y no podemos hacer nada. Ya lastimosamente ya estamos cocinados. ¿Pero se van a presentar? Y tenemos que presentarnos como gente honrada, honesta. Tenemos que estar ahí firme con nuestra gente, lo que algún día seguramente nos van a apoyar, porque siempre la verdad le gana la mentira. Pues. ¿Y qué van a hacer, Edgar Ayala, que soy vicepresidente de la lista encabezada por el señor Frete? ¿Cuándo es la asamblea? Hoy es nuestra asamblea. Hoy. Es decir, como sí, ya estás admitiendo la derrota, reconociendo la derrota por cosas que no son comunes. Raras. Lastimosamente, mi querido Arturo, yo manejo mucha información y tengo muchos amigos que me aprecian y dan el cuerpo y alma por nuestra lista, por lo que somos nosotros, y nos pasan cosas que dentro del club de ellos mismos nos pasan a nosotros lo que ellos están haciendo, y eso es la realidad. Pues si te preguntas, socios, si figuran en el padrón o no. Hay muchísimos que pues se manejaron ahí en el padrón, muchísima gente. No, pero digo, socios que te dijeron yo no figuro, por ejemplo. Sí, señor, sí, Arturo, hicimos una lista de los socios que están actuales y no figuran porque no son de la línea. ¿Y esto queda con esta entrevista o cómo? Perdón, Arturo, no te entendí. Antes de la asamblea, ¿queda este testimonio de lo que pasa públicamente a través de Monumental o van a ir a otra instancia? No esta que es pública y que no es oficial, más que una opinión tuya respecto a la asamblea. Así mismo, mi querido Arturo. Lastimosamente, mis padres me enseñaron la honorabilidad, la honestidad, y eso lo llevo en la sangre. Y bueno, esto yo lo voy a llevar hasta mi muerte. Y el que no debe, no teme. Dice. ¿Y a qué hora es la asamblea? Y el primer llamado a las 5 de la tarde. Bueno, ¿conscientes ustedes que las cosas no les van a favorecer por hechos que ustedes consideran anormales? Consciente y reconsciente, y le felicito a Rubén Martín Ruiz Díaz. El candidato a la otra fórmula. Así mismo, mi querido Arturo. Pero acá no hay ironía. No, por favor, Arturo, él me llevó a mí a la comisión ahí para que le ayude, él me llevó, yo estuve con él tete a tete, no, rencor nada que ver, al contrario, vamos a luchar, yo le había estado a su lado, en las buenas y en las malas, siempre estuvimos juntos. Pero no se compadece, ¿sabe Puchi lo que vos estás disconforme con lo que se hace? ¿Sabe él? Yo creo que sí, sabe perfectamente. Porque nosotros somos todos amigos, somos vecinos, somos aquí amigos de infancia, pero lastimosamente hubo cosas que no nos pudimos percatar en su momento y después ahora sale toda luz. Y bueno, hoy en la asamblea, ¿quién acompaña? El presidente va a ser Puchi Ruiz Díaz, ¿y el vice? Tengo entendido que Juan Ramón Freitas. Así las cosas. ¿Quieres agregar algo más, Edgar Ayala? Muchísimas gracias, Arturo, gracias por darme tu espacio y espero que sea para bien. Me acuerdo mucho de Acosta Caballero. Señor, sí señor, gran colaborador, gran amigo. Orlando Fioroto también. Sí, no, pero yo me acuerdo de Orlando Fioroto y Caballero, el de años atrás, acá el 70, 80. Sí, señor, Acosta Caballero. Su hijo está con nosotros también. Sí. Enviarle muchos saludos y un reconocimiento especial al padre. Seguro que te está escuchando, Arturo, seguro que te está escuchando. Muchísimas gracias. Un placer. Adiós, gracias.
Edgar Ayala, vicepresidente de la lista que encabeza a Michel Fretes, que están para perder por cosas que pasaron, o pasan, ¿verdad? Sí. Asamblea de Rubio Ñu. Oye, Nicole, Ernesto, ¿cómo están? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? ¿Estás con mi camisa hoy? Arturo, mira, yo no repito... Me vaya a gritar, no hace falta yo que me grite. Yo repito Arturo. lo que me dijeron, pero no te enojes conmigo porque me dijeron que te diga esto que te voy a decir. Ayer me encontré con un amigo tuyo y me dijo, decile esto. No, le digo, yo no le puedo decir. Decile, si querés, decile que me llame. Me dijo que te diga que él no viene más a tu programa porque sos un dictador. ¿Y eso es verdad? ¿Quién dijo eso? Y yo le digo que es verdad, si me dice dictador. Pero él me dijo después, pero decirle que es un dictador bueno, que impone disciplina. Pipino Cuevas. Ah, Pipino. Te voy a escuchar lo que dice Napoleón. ¿Me permitís? Sí, te permito. Esta es una frase de Napoleón, que en la vida siempre tiene que haber un responsable. Correcto. Napoleón, escucha. Si quieres que algo se haga, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. ¿Se entendió? Totalmente de acuerdo. Que la vida sí. Totalmente de acuerdo. Es paradójico, lo que yo no sé si viene así que Pipino te dijo yo era dictador. Dijo, decirle que me llame, me dijo. No sé. ¿Y qué por qué tengo que llamar a él? No sé. Me dijo, si te dice algo, decirle que me llame nomás. ¿Y no te contó cuando se confesó antes del partido? Ah, no, eso no me contó. ¿En Japón? Ah, eso no me contó. No me contó eso. Que estaba hablando solo, sentado en el colón de la vereda, ¿no te dijo? No me dijo. ¿Y a quién se confesó? ¿Por qué no te dijo? ¿Viste? Que si yo quería ventilar lo que pasó en la Copa del Mundo, no lo iba a hacer. Estaba sentado en el cordón de la vereda. Sentado en el cordón de una vereda. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Y estaba sentado, se veía que no iba a jugar. Parecido a cuando entró con Mandini. Ahí no vamos a estar, porque si no hay poco imagina. Acá está el niño, acá está la araña, está Darío. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo le va? ¿A vos te Bien, chicos, digo. Y bueno, chicos, chicas, sí, muchachos, nos esperan. ¿Estás copiando a Arturo? Que yo era un dictador. ¿Estás copiando a Arturo? ¿Estás copiando a Arturo? Y llamalo, Jorge, llamalo a Pipino. No, yo no le iba a llamar a Pipino. ¿Estás copiando a Arturo? ¿Quién es de? ¿Zapac? ¿Estás copiando a Arturo? Sí. Creo que de hecho esa democracia, como decir que a vos te cuesta, pero yo sé que vos decís jugar nomás, Arturo. ¿Viste? Claro. Y la diferencia, Arturo... ¿A mí me cuesta la democracia? Claro. La diferencia entre un jefe y un líder. ¿Qué programa raro? Así mismo, Arturo. El líder enseña, el jefe ordena. Así mismo, Arturo. Así mismo. Arturo. Un fuerte abrazo. Igualmente, Juan José. Qué grande. Qué grande. Y último programa de la semana, bollo, Arturo, rico, estamos en... Hola, rico bollo casero bollo de crema. Pero vos sabés, Arturo, que donde me voy, me dicen qué buen programa que hacen contar con el duple. El resto es un desastre. La gente se divierte mucho. Es que las informaciones están... O sea, obviamente nosotros tenemos la primicia. Fútbol Grande siempre tiene la primicia. Siempre la tuvo. Ahora, el resto de los programas emite comunicado, emite nota, pero estas cosas que hacemos nosotros no las hacen en otros lados. Yo estoy saliendo. ¿Con quién, veo? Estoy saliendo con un chabón. Estoy saliendo con un chabón. Más de un año, van casi 2. Yo no me voy a meter en tu vida. Estoy saliendo con un chabón. No, yo no me voy a meter en su vida. Por eso que señora vieja loca. Esa señora, esa es cuando escucha esa señora, esa niña, ahí entra. Increíble la cantidad de homosexual, el lesbianismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo un hombre que nació hombre va a querer sustituir? Pero es por el chabón, señora. Somos insustituibles. Señora, somos inimitables porque somos verdaderas, entiendan eso. ¿Quién te dice que no? Vieja loca. ¿Qué vas a adelantarte, niña? No, más querida. Pará. Pará. Bueno, vamos a normalizar, ¿sí? Sí. Papá, acá no se duerme. Fútbol, minutas, lomito, hamburguesa y algo más. No se duerme acá. Acá se labura. Sí, señor. Bueno, ¿vos de qué te reís? ¿Qué programa? Ay. ¿A qué llegamos, Néstor Nicole? Edgar, vamos a invitar a un programa deportivo. Hola, Nicole. Hola, Ernesto. Te aprecio mucho, Ernesto. Muchas gracias. Eso me quiso decir, cambia de tema. Que te calles, te quiso decir. Entre líneas. Pecambuno, yo bésense, beso, beso, beso. ¿Por qué sentí con la cabeza, Jorge?
Me gusta. Jorgito. Eso está bueno, está bueno, está bueno. Jorgito. Te veo bailando eso, está bueno, está bueno, está bueno. Jorgito. Te veo bailando el tema del chabón. Che, chabón, ¿me va a traer algo de Brasil? Claro. ¿Un llavero o algo? Sí, señor. Bueno. Y nosotros, Diego, seguimos trabajando. Todos se van de vacaciones. Bueno. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a normalizarnos, ¿sí? Sí. ¿Qué? Se va un partido para Encarnación. ¿Quién? Tacuaré, le lleva Olimpia, la segunda fecha. Ingeniero Vera, ¿cómo te va? Arturo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. Estamos con Nicole, con Ernesto, con los compañeros NPI. Segunda fecha, Olimpia en Encarnación, la posibilidad que Tacuaré juega ahí. Sí, Arturo, no sé de dónde ya quitaste la información, pero estamos trabajando en eso. Hay todavía algunas cosas que arreglar. Todavía tenemos que hablar con la gente de competencia para ver si el estadio de Encarnación está totalmente habilitado. También tenemos que arreglar algunos temas internos, como el hecho de que la primera fecha jugamos en Mallorquín y trasladarnos desde ahí a Encarnación, porque la segunda fecha es entre semanas. Pero creo que sí, creo que hay una buena posibilidad y una buena alternativa de poder jugar ahí en Encarnación, atendiendo a que creemos que mucha gente está vacacionando por ahí, entonces podemos llevar un buen espectáculo y ojalá que se pueda dar eso. Bueno, está viendo lo económico, evidentemente, porque Encarnación es muy buena plaza. Y más ahora en enero, de verdad. Y es lo que está diciendo, veraneando la gente y demás. ¿Cuándo queda confirmado esto, ingeniero? Bueno, tenemos reunión de la divisional el viernes, dentro de una semana, y ahí se programarán las 3 fechas, ¿verdad? Pero independientemente estamos trabajando con la gente que quiere comprar el espectáculo referente al tema del estadio de Encarnación, por sobre todas las cosas que se ha habilitado. Y como vos bien lo dijiste, un poco arreglar el tema económico, que es fundamental para que podamos ir a jugar en Encarnación. El tema del pedido que hizo Tacuaré que lleve la denominación de Iván Almeida, eso se estará aprobando probablemente el próximo viernes. Sí, de norma es así, Arturo. Se presenta a la Asociación Paraguaya de Fútbol y ellos remiten a la divisional, y la divisional en su primera reunión tendrá que presentar ahí a los delegados esa posibilidad, pero creo yo de que tenemos la mayoría en un 90% para ser aceptada esa propuesta del Club Tacuarí, que lleve el nombre del querido Iván Almeida, el torneo de apertura del 2024. Ingeniero, una consulta que tiene que ver con el Sub-23. ¿Está en el reglamento de este año aquellos equipos, en el caso de Olimpia, Libertad, Cerro, que tienen más de 3 convocados, de poder postergar sus juegos? ¿Cómo está eso en el reglamento? ¿Se va a hablar de eso el viernes? Bueno, en el reglamento general, Jorge, de acuerdo a lo que estipula el reglamento general de competencias, dice selecciones. No indica, no da sub-15, sub-17, o sea, no hay una clasificación al respecto. A mi entender, creo que es la misma decisión que se debe tomar, o se debe tomar la misma interpretación cuando se toma con un partido eliminatorio, un sub-15, un sub-17, ¿verdad? A mi entender. Pero no sé si va a estar en el orden del día ese tema en especial, porque todavía no tenemos nada al respecto. Y bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, puede ser en segunda fecha. Ese no es. ¿Cuándo juegan? ¿Primera o segunda? La segunda. ¿Y nos adelanta la segunda fecha? Sí, entre semana. Decía eso justamente. Y por eso le estoy diciendo, entre semana van a jugar. Sí, entre semana, porque justamente elegimos la Plaza de Encarnación por esa posibilidad de que muchos están veraneando por allá, ¿verdad? Y podría ser un lindo espectáculo, ¿verdad? Eso. Muchísimas gracias, ingeniero Nito Vera, muy amable. A las órdenes. Gracias. Y sumar otro juego más, la cuarta fecha. Ameliano local podría ser igualmente en Encarnación. Y ahí se van a ir todo. Y sí, yo creo que sí. La cuarta fecha es Ameliano Cerro. Segunda fecha Encarnación. Tacuaré Olimpia, y cuarta fecha Ameliano Cerro, probablemente esos partidos en Encarnación. Hablamos con Elvio Paolo Rosso. Asunción hasta ahora, dice Ameliano. Ah, correcto. Le dije a Gerardo contra Cerro Porteño. Bueno. Héctor Megalejo le dice que hasta ahora es Asunción. Hablamos con Elvio Paolo Rosso, está en la lista de Sub-23 que ustedes ya tienen, y es el coordinador, vos lo conocés muy bien, Ernesto Rosato. Sí, señor, un gran profesional, pero también tiene buenos profesionales a la cabeza, la Sub-23. Ojalá que le vaya bien.
hay muchos jugadores que no van a poder estar, pero bueno, todas las selecciones están pasando por esa circunstancia de que no, al no ser una fecha FIFA, los clubes no tienen la obligación de prestar a sus jugadores, ¿no? Elvio Paolo. Elvio, sub-23, el preolímpico de Venezuela, clasificatorio paralímpicos de París. Contanos esto, de qué sensaciones te da vos como coordinador y responsable de la formativa de la APF. Primero, una gran obligación y una responsabilidad mayor, porque me gustan las cosas con tiempo, ¿no? A partir de la renuncia de los mellizos, la producción que originalmente iban a conducir a esta selección, el presidente Robert me pidió si le daba una mano, y nosotros entre noviembre y diciembre tuvimos que conformar el cuerpo técnico, seleccionar los jugadores. Hemos armado 2 partidos con Bolivia, 2 con Ecuador, 2 con Panamá, en muy corto plazo. Ahora nos vamos el miércoles a Uruguay, de manera tal que fueron 2 meses a full, que no es lo ideal, no es excusa, no es lo ideal porque un plantel se conforma con mucho más tiempo, no en 2 meses. Pero estamos muy bien, los cuerpos técnicos trabajó, hemos elegido, creo, lo que tenemos a disposición y esperamos hacer un buen torneo. Hay cosas, Elvio, te lo voy a decir con mucho respeto, que la experiencia te dio la vida, la parte profesional y la parte humana en esta categoría. Está Carlos Jara ayer, vastamente conocido, lo de Atenas Imborrable. Mariano Uglesis, que está colaborando o está integrando. ¿Hay reuniones entre ustedes, analizan posibilidades o decir, no, yo soy coordinador y dejo a cargo de los técnicos la sub-23, o hay sugerencias, hay cambiando de opinión? Yo les doy total libertad, porque cuando uno elige un cuerpo técnico es para darle libertad. Toda la vida me ha pasado así, bueno, ustedes saben, mis 15 años al lado de Martino, y teníamos amplia libertad para decidir. Ahora, de acuerdo a mi experiencia, si me consultan algo, obviamente estoy abierto, pero normalmente trato de que ellos puedan solucionar los temas y decidir. De hecho, ya haber elegido los 23 también fue un debate un poco extenso, buscando las variables y que tengamos la mejor plantilla posible. Así que, resumiendo, sí, les doy libertad y estoy para apoyar lo que ellos necesitan. Yo me estoy cargando mucho más de la logística, de sus necesidades, de la relación con los clubes, como por ejemplo Diego Gómez, que yo se lo pedí directamente al Tata y me lo prestó, porque obviamente el Tata no se iba a negar ni conmigo ni con el país. Las gestiones que hice por Leguizamón, en un club que está como inhibido, cambio de conducción, es decir, toda la logística fuera del campo de juego, y dentro del campo lo que necesitan voy a estar a disposición. ¿Consultaste el tema de Segovia, Romeo, ya no hacía falta, sabía que no? No, ya imaginábamos que no, así que también íbamos tomando esas precauciones con el cuerpo técnico y viendo las variables. ¿Qué te gusta que tenga esta selección desde afuera? No digo desde afuera, como coordinador, porque no vas a tener intromisiones, lo que estás diciendo es algo que te pidan. Personalidad, carácter, es la previa a la absoluta, pertenencia. ¿Qué nos falta, Elvio? Mira, yo desde que me hice cargo, Arturo, vengo pregonando un montón de cosas, conocedor del fútbol paraguayo desde el 2002 que caí en este bendito país que quiero tanto, y hay infinidad de cosas porque no todas son casualidades. Yo creo que Harrison está haciendo una extraordinaria conducción, una extraordinaria presidencia, hablando del tema infraestructura, todo es un lujo lo que tiene Paraguay. Creo que debe estar entre el primero y el segundo en cuanto a predio del CARDE, el Cardiff, el Carfen, pero falta el resultado, y eso es donde a veces hay que trabajar en los clubes, en la formativa. Nosotros hemos tenido un claro ejemplo de Horacio en el 2002, Horacio Carté en el 2002, cuando empezó a invertir en formativa, y Libertad después de 10, 15 años vendió jugadores y tiene jugadores por todos lados. Entonces, en la medida que los clubes no inviertan en infraestructura y no inviertan en pagar buenos sueldos para que se dediquen exclusivamente a los formadores, a esa función específica, a cursos de actualización, y aumentar la cantidad de chicos que participan, se nos va a hacer difícil. Volviendo a la pregunta suya, yo ya de los 15 chicos, de los 15 años, la sub-15, le estamos
impregnando el tema de pertenencia, de que representar al país es único, de saber que acá no se viene a ganar plata, acá se viene a ganar prestigio, se tiene que venir con una alegría y con una entrega total a una selección. Acá no lo representa un club, representan a un país. Entonces quiero inculcarle desde los 15 años hasta estos chicos de 23 que estar en la selección es un privilegio único y que lo tienen que aprovechar y que hay que morir por esta camiseta. Decía Elvio Paolo, y también abordamos el tema, Nicole, Ernesto, el tema de las redes sociales, celulares. ¿Es una edad, se entendió? Sí, muchas frases de colección, como suelen decir ustedes, dejó, porque es así, los técnicos hoy en día tienen que ser docentes, tienen que estar preparados, no solamente porque por haber jugado ya tienen la capacidad, no alcanza con la capacidad, la comunicación. Si no, Maradona hubiera sido un monstruo enseñando y no le fue bien. Elvio Paolo. Le voy a decir algo que se lo dije a Julio Cáceres en Olimpia. Le dije, Julio, yo no tengo redes sociales y no es bueno que tenga redes sociales, porque después de un partido vos analizás y te critican el que vende empanadas, el que atiende una gomería, el que atiende un restaurante y que no hay gente especializada, y vos estás leyendo la opinión de gente que no es especializada. Entonces las redes sociales, a mi criterio, en ese tipo no son buenas. Yo no tengo redes sociales, yo no leo, trabajo y nada más, porque confunden, reitero, usted no puede leer redes sociales como periodista que lo critiquen a usted, una persona que nunca agarró un micrófono. Entonces, ¿qué grado de credibilidad o yo voy a atender a esa persona o a darle importancia a lo que dice cuando no está facultada para opinar sobre mi trabajo? Entonces, me acuerdo clarito que Julio Cáceres estaba con las redes, le decía, Julito, no, cuando estábamos en Olimpia, tranquilo, las redes sociales, olvídate. ¿Y qué te dijo Julio? No, lo fue entendiendo de a poco, porque él después de cada partido leía a ver si hizo bien el cambio, si hizo mal el cambio, y se fue acomodando, y un día me dijo, profe, cada vez leo menos la red. Claro, lee a gente que entiende, por ahí si sale a hablar un técnico, léelo, o yo si sale un preparador físico, yo tenía muy buena relación con el preparador físico del Atlético de Madrid, y yo permanentemente consultaba sobre cosas que hacía él, y él me preguntaba a mí qué hacía yo, pero con gente que uno conoce. Ahora, gente que no sabe del tema, ¿qué grado de credibilidad le va a dar uno? Lo que queremos, y te voy a decir la primera palabra, es pertenencia. La camiseta de la selección Paraguay, la lucha, el interés que pongamos, pues me parece a mí, puede ser determinante en los partidos. El amor que se tiene a la albirroja, usando una expresión del viejazo, es una camiseta que hay que quererla mucho. Yo no quiero ser demagogo, pero le voy a decir algo y tampoco quiero ser autorreferencial. A mí una vez me consultaron dónde había sido más feliz, si en el Barcelona, en la selección argentina o en Paraguay. Y yo contesté en Paraguay. Y 20 días después al Tata le hicieron la misma pregunta y el Tata dijo en Paraguay. Yo a Newell le debo todo como futbolista, a Paraguay le debo todo como entrenador. Quiere decir, insisto, no soy demagogo, pero esta camiseta vale mucho. Y yo me voy a romper el alma para impregnarle en la mente a estos muchachos de lo que significa esta camiseta. ¿Te vas con la selección? Sí, voy a estar. Y es más, si en algún partido creo conveniente, le voy a pedir permiso al cuerpo técnico para hablar con los muchachos, hacer alguna especie de arenga. La última vez que estuvimos en Olimpia nos salía bastante bien, una arenga inicial, reflotar permanentemente. Porque si un jugador se rompió el alma durante toda su etapa de juvenil para llegar a primera, y una vez que llegó a primera quiere estar en la selección, y una vez que está en la selección, si no se sigue rompiendo el alma, no tiene sentido. Entonces hay que hacerle entender eso también. Y hay que hacerle entender quién sos vos. Sí, es lo de menos. Yo me gustaría más que me escuche. Al que habla puede escuchar pero no atender. Y yo no quiero entrar en un terreno que es peligroso, porque bueno, está Carlos Jara, que uno aprecia mucho, Uglesic, y te repito lo tuyo, mucho de vos para compartir, mucho de vos para enseñar, y ya está el jugador que debe entender tu mensaje, Paolo. Yo no estoy diciendo que si esto no camina el responsable sea vos, pero estás acompañando, hay cosas que te va a adentrar más todavía, y vos mismo lo estás diciendo por las propias palabras. No estás hablando de un populismo
con relación a lo que vos querés. Todos queremos que el fútbol paraguayo crezca futbolísticamente, Elvio. Claro, y por eso, para crecer futbolísticamente, tenemos que empezar a hacer lo que yo le comenté, mayor cantidad de participantes. Esto es como una pirámide. Usted en la parte baja de la pirámide la tiene que llenar de participantes. Y después va haciendo el filtro y llegan los mejores. Cuanto más participantes tiene, pero después tenemos que ver otro modelo. Porque Argentina y Brasil, que empiezan con los baby fútbol a los 5 años y compiten en baby fútbol, que en Paraguay no tenemos baby fútbol, y en Argentina hay cada 10 cuadras un club de barrio, pero también tenemos Uruguay, que es un país chico y también tiene un orden en cuanto a selecciones muy bueno. Entonces nosotros tenemos que buscar lo mejor porque es la única manera de crecer. Mire, cuando me llamó Robert y me dijo, y tenemos pensado en Carlos Jarazayel, le dije, bárbaro, es un hombre respetado, no nos olvidemos de los logros, pero necesito que lo acompañen gente que esté generacionalmente distinto. Uglechis y Jorge Núñez son los dos que me pueden acompañar para entonces hacer un complemento ideal, porque Jarazayel por ahí generacionalmente estaba muy lejos. Buscamos en 2 meses lo mejor. Acá estamos, soy parte responsable de todo esto, asumo la responsabilidad y voy a dejar todos mis conocimientos para que esto salga bien. Después, los que entran al campo son los jugadores, obviamente, ¿no? Y bueno, Elvio, lo mejor para vos, muchísimas gracias. Disculpanos, no es intromisión, son preguntas y los deseos que uno tiene. Un abrazo, Elvio, y lo mejor para ustedes. Siempre me gusta conversar con usted porque hace preguntas incisivas y nosotros tenemos que estar respondiéndolas, que me parece bárbaro, porque la gente así también entiende el trabajo que está haciendo cada uno. Le quiero agregar, siempre con buena intención. No, nunca dudé de eso. Si no, la verdad, ni lo atiendo, Arturo. Digo, no, este hombre me atata, ¿ven? No. Cuando hay buena intención acepto absolutamente todo, porque soy un ser humano y tengo errores como todo el mundo. Nada más que lo que tengo ahora es una dedicación especial, llamémoslo casi al final de mi carrera, como quieran llamar, una dedicación especial para que en la PF tengamos algún aire de cambio y podamos estar un poco más tranquilos en el futuro. Elvio Pablo Rosso, y ahora te quiero hacer... ¿A quién Ernesto, señor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me quedó la curiosidad hace rato. El comandante dio estaba opinando con respecto a una anécdota por dos razones. ¿Y qué se va el juez? No. El periodista que quién fue el que dio la charla motivacional, un tema que a mí me apasiona y mucho. En el ramo, en la vida uno tiene que estar motivado, pero en el tema futbolístico, o sea, esa curiosidad me quedó. 1, 2, lo de Paolo, un extranjero que quiere mucho al país, que quiere mucho al Paraguay, y esa parte motivacional previa a un partido de fútbol. Yo te veo, por ejemplo, muy motivador a vos, te veo esa arenga. Es un tema no menor. Bueno, resumí más. No menor. ¿Quién es el periodista que dio esa charla previa a un partido? No sabe él, Araña. A usted le pregunto, comandante. Ya dije yo el nombre. Me quedó la duda. Ovidio Javier Talavera. Y yo dije. Pero a mí me quedó la duda. O sea, te quería preguntar hace rato, pero como la charla está muy picante, yo no quise. Ovidio, pero no va a entender ni Nicole ni Ernesto. Pero me va llevando, Ernesto. Sí, lo motivacional en el fútbol quiere decir mucho. Para mí te digo, no sé si es determinante, pero es muy importante. Muy importante. Previo a un partido y en el entretiempo también. Totalmente. Y lo que decía, un lujazo, esta nota que lograste, Arturo, es un lujazo. ¿Por qué querés quedarte bien conmigo? No, porque es una realidad. Es un tipo que tiene tan clara toda la historia, te habla con tanta claridad, te deja tantos mensajes, tantos títulos. El otro día le estaba leyendo algo, le preguntaron a Cristiano Ronaldo, ¿qué pasa cuando no tenés ganas de entrenar? Cuando tengo ganas de entrenar, entrena a Cristiano Ronaldo. Cuando no tengo ganas de entrenar, entrena al campeón. ¿Está bien? Es así. Tremendamente. Es así. Hay que entrenar siempre y buscar siempre ser mejor. Para terminar, una vez cuando hice un curso, 5 años de conservatorio de teatro, me dijo un profesor de teatro, un maestro, una persona, ponerle el ámbito que quiera, que tiene un 90% de talento, normalmente no va a poner un 10% de sudor. El que tiene un 10% de talento, si no pone un 90% de sudor no va a llegar. Termina llegando más lejos. Te voy a redondear. Sí. Te pueden ganar. Sí. Pero que no sea por falta de voluntad. Absolutamente. Actitud. No. Te pueden ganar.
pero que no sea por falta de voluntad. Exactamente. Claro que te pueden. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ha sido un gusto. ¿Pusiste el pastito ya? Ahora. Ahí está. Nos vamos. Bailá. Qué hermoso. Esto no es joda. Cada vez mejor. Cada vez mejor. Chao, Ernesto. Chao, Nico. Buen fin de semana. Adiós. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central de Tebeyala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Está cerca Carlos Torreani. Estaba que arrancaba ya. ¿Entendiste, Carlos Torreani? Mira, la que sé cómo se llama mi perrito. Mimica Yer o Yasis Dor. Es la que sé. Mimica Yer o Yasis Dor. Yasis Dor. Yasis. Ese. La mujer es nosotras femeninas, ya nacemos mujeres, nacemos con ovarios y con útero, carajo. Vaya la pe entender y pe arriero peñemo cuña cara y sea. Pe penere tu magalleta na pe yarra pe doblaja pe moingue pe pende pe yunjame tú. Bueno, ¿quién está? Mateo Guimaraes, Clube Vasco. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Bien, gracias, ¿y vos? Bien, Mateo, você va a decir para nós, ¿qué pasa con Ferreira en el Vasco? Sebastián Ferreira quedó fuera. Sim, ele voltou para o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Ele não foi bem aproveitado aqui, a passagem foi bem abaixo do que se esperava, né? Na verdade, ele sequer fez um gol pelo Vasco, inclusive perdeu muitos que poderiam ajudar o Vasco a se salvar mais rápido do rebaixamento, do descenso, e não agradou. Terminou o empréstimo e ele voltou para o clube dos Estados Unidos. Mas claro, não quis mais contar com ele. No rindió Ferreira, dice el colega Mateo Guimaraes, consciente Sebastián Ferreira, hoy está acá, pero está para retornar al fútbol norteamericano. Ahora Mateo Guimaraes, el lunes o martes, ahora está arribando a Brasil Robert Rojas para ser jugador da Vasco. Sim, Robert Rojas tem tudo para ser o novo zagueiro do Vasco. O Rojas, que é um pedido particular do técnico Ramon Dias. Ele não chegou ao Vasco no ano passado, na segunda janela de transferências, por muito pouco. O Vasco e o River Plate não se acertaram, mas agora, com a chegada do novo diretor de futebol do Vasco, Alexandre Matos, parece que as coisas andaram e aí agora o Vasco e o River se entenderam. Vai ser um empréstimo com obrigação de compra no final do ano, agora de 2024. E o Vasco e o River Plate estão só trocando os documentos, ajustando os últimos detalhes para poder finalizar a transferência. Inclusive, é esperado aqui já no Brasil que o Vasco anuncie Rojas ainda hoje. Sí. Mas tem que ver a questão da documentação. Está brillante, está con la documentación, llega de acuerdo de palabra, se va Robert Rojas a jugar por el Vasco. Y lo de Sebastián Ferreira, que vos lo estás diciendo, no llenó las expectativas, se esperaba más, según por los que estás diciendo vos. Mateus, ¿cuándo inicia el estadual, el campeonato? Perdão, não entendi. El campeonato estadual, ¿cuándo comienza? Carioca. O Carioca no final de janeiro, mas o Vasco vai fazer uma pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai, e a equipe principal é que vai, a equipe principal é que vai lá para o Uruguai, enquanto a garotada, os moleques da base que vão ficar aqui no Brasil. O Vasco vai começar o Campeonato Carioca com o Sub-20, o Sub-23, enquanto enquanto o elenco principal, os jogadores principais vão para o Uruguai com o técnico Ramon Dias. Está perfecto, entonces va a Uruguay para la pretemporada. Mateo, muchísimas gracias, abrazo para você, gracias Mateus. Gracias, yo que agradeço, muchas gracias, buenas tardes y contem sempre comigo. Gracias, muy amable. Mateo Guimaraes no rindió,
Sebastián Ferreira, consciente el jugador. Así es. Y lo otro ya acuerdo de palabra, está en el trámite de documentos Robert Roca para el banco. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Hay que ver que va a ser Libertad, no tal Barbosa, que va a Botafogo. Va al Botafogo. Sí, y ahora sí buscar el central. Que ya había un par de jugadores que le habían ofrecido. Decía 15 el presidente en diferentes puestos, pero ahora activar una de esas opciones. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ver las caritas iluminadas de los más peques de la casa es un sentimiento inexplicable. Con la promo Redes de Banco tenés 20% de ahorro más 5% adicional pagando con QR en jugueterías, grandes tiendas y tiendas de electrónica. Banco crece desde la raíz. Se queda Gustavo Aguilar. En Libertad para mí se queda. No va a rechazar la oferta de Libertad. Tiene 2. No va a rechazar, entendiendo que es un club vendedor. Claro. Hoy Libertad pasó a ser un club vendedor. Sí. Se fue joven. ¿Qué edad tiene Gustavo Aguilar? 21. Él está en la selección sub-23. No, él no está. Él no quedó entre los 4 delanteros. Por la edad no. Creo que por la edad no. ¿Qué edad tiene él? Espérate. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubiciego, llámenos al 729-6060. Fleming. Si le puede llamar a Gustavo Aguilar, a lo mejor, 24 tiene. A lo mejor atiende Gustavo Aguilar. De los que no quedaron en la... No, voy a terminar, porque ok. estamos pasando la información. ¿A dónde podría ir, pues? ¿Dónde va, comandante? Digo, yo que soy periodista. No toco oído, tengo partitura. Me intriga porque es muy buen delantero, muy buen centro. Hay 2 propuestas reales, formales que recibió Libertad. Queremos hablar con Ditore. El que quiere comprar el pase. ¿Qué? Quiere comprar el pase. Quiere comprar el pase. Es el Puebla. Quiere comprarlo. El Ahora pase. Ya. Los mexicanos tienen. ¿Eh? Tienen con qué los mexicanos. Y el chileno, la Universidad de Chile quiere el préstamo. Hay que saber qué decide Libertad. Tiene al más costo cuando vos compras el pase. Claro. Hoy Puebla tiene un paraguayo, Sebastián Olmedo, el ex luqueño. ¿Puedo hablar con Sebastián Olmedo, Gerardo? Sebastián Olmedo, preguntale. Está lesionado. Estaba para la sub-23 y se lesionó. Así es, Carlos Torreani. 2 propuestas tiene Libertad para Gustavo Aguilar, caso Gustavo Aguilar. Puebla quiere comprar el pase y Universidad de Chile quiere el préstamo. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Cruz Sol de Mayo, de Luque. Cuerpo técnico, Cristian Ojeda. Director técnico, preparador físico, Pedro Mancuello. Pitu Bogado, preparador de arquero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Sí, puede llamarle a Alberto Dragoto, que es el representante. Y vamos a ver qué dice con relación a Gustavo Aguilar, de México y de Chile la propuesta. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Nuestro camarada, o sea, como referencia. 23. Hermano, sí. ¿Qué quiere decir eso? 23 años tiene. Le pregunto. Cumple 24 en octubre. No diga, ¿qué viene Mateo? Por el tema de la SO23 no tiene la edad. No tiene la edad para vencer. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma. Hoy viernes 5 de enero tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tus tarjetas de crédito y te tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Atención afiliados, llega el día del sorteo. La transmisión será en vivo por Facebook Live de la Caja Mutual. Hoy viernes 5 de enero a las 15 horas. Caja Mutual. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentile confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. De los que quedaron fuera de la lista sub-23, en este caso, que venían al menos siendo utilizados. Juan Dragoto, ¿cómo te va?
Hola Arturo, buenas tardes, ¿qué tal por ahí? Bien, disculpanos Juan, ¿a dónde va Gustavo? Contanos. Y en principio yo creo que se queda en Libertad por lo que hablé con el presidente Arturo. Llegaron algunas propuestas del exterior para Gustavo, pero Libertad entiendo que lo va a utilizar, entonces como que está cerrado a escuchar propuestas. Bueno, al decir de la información que conocemos, el Puebla quiere comprar el pase y pensé que como Club Libertad se hizo club vendedor, porque a la vista hay jugadores que se fueron muy jóvenes. Claro, Aguilar tiene 24, rechazó lo de Puebla y lo de Universidad de Chile, Juan. Sí, por el momento sí. En realidad Universidad de Chile hizo una propuesta de préstamo con opción y Puebla sí ya una compra definitiva, pero tampoco hay una tasación por parte de Libertad como para que Puebla pueda hacer una contrapropuesta, pero sí es un contrato muy importante, sobre todo para el jugador, ¿verdad? En un mes en Puebla estaría ganando lo que ganaría en su contrato completo hoy de Libertad. ¿Y qué dijo el jugador? Y él está muy comprometido con el club. En realidad hay que entender que Gustavo jugó muy poco en Libertad. La mayor parte de su carrera le hizo en Tacuarí, el último año nacional, que creo que gran parte de este boom que tiene él es gracias al torneo que hizo en Nacional, ¿verdad? Le tocó estar el año pasado un semestre ahí en Libertad y después ya fue cedido a préstamo. Entonces a nosotros lo que más nos interesa, digamos, que él que siga teniendo ese ritmo de competición, y Libertad cree que este año él va a tener eso en el club y que él va a valer más de lo que de la propuesta que llegó hoy de México, ¿verdad? ¿Y vos sabés la Hay cantidad? Hay 2 o 3 propuestas que Sí, claro. Sí, la propuesta nos llegó a nosotros precisamente y nosotros le trasladamos al presidente. Pues por eso te pregunto, vos le dijiste a Dictores, esta es la propuesta de Puebla. Claro, se le traspasó. Nosotros siempre respetuosos hacemos el canal, o sea, decimos nosotros, pero el canal siempre es de club a club y Libertad trabaja luego de esa manera, Arturo. ¿Vos creías que iba a aceptar Libertad o no, por lo menos estudiarla? No, conociendo la Libertad yo estaba casi seguro que iba a rechazar, pero pensé que por ahí hacía una contrapropuesta, ¿verdad? Pero en este caso, al ser, digamos, prioridad que Gustavo juegue ahí, digamos, para Libertad lo económico, entiendo que pasa a un segundo lugar en cuanto a lo que es la propuesta de compra de los derechos de Gustavo, ¿verdad? En cuanto a los salariales, seguramente vamos a estar arreglando un nuevo contrato para Gustavo, porque también él deja pasar una oportunidad que le puede cambiar la vida. Claro, y eso es consciente de Libertad lo que está diciendo vos. Y sí, es lo que queremos para él, ¿verdad? Bueno, el contrato de 3 años de Gustavo ¿te entiendes? Sí, entendemos que sí, ¿verdad? Bueno, pero Gustavo está muy tranquilo, Gustavo está muy tranquilo en ese sentido. Bueno. Lo que pasa es que las oportunidades se presentan, ¿verdad? Y a veces ya pasó mucho en el fútbol paraguayo que no vuelven, entonces ahí nosotros apretamos un poquitito más la estabilidad económica, sobre todo el jugador, porque nosotros no sabemos si en 6 meses más o en un año más él va a recibir una propuesta, como te digo, que puede cambiar su vida y la de su familia entera. Muchísimas gracias, Juan, tu aporte valiosísimo. Yo te voy a decir lo que yo pensaba que lo dejaban ir al decir forma definitiva, Puebla de México, son clubes que tienen potencia económica, lo está diciendo vos. Libertad no estudia porque Libertad todavía lo quiere tener en su plantel, ahí firme, a Gustavo Aguilar. Muchísimas gracias, Juan. Sí, pero lo que quería aclarar, Arturo, antes de cortar, es que Libertad sí tuvo una apertura, digamos, en ese sentido. O sea, el presidente Hitora a nosotros nos recibió, se evaluó, ellos tienen contacto directo con Gustavo también, y entiendo que van a buscar que él que se quede tranquilo en esa parte económica que no deja de ser importante, ¿verdad? Gracias, Juan, muy amable, gracias. Dale, Arturo. Chau. Gracias, Juan Dragoto. Yo pensé que así venden, pues. Sí, el Puebla. Cuando es definitivo, claro, Puebla, no dice. Busca algo más. Busca algo más. Ingreso. Y hasta ahí nomás. Y cree que Libertad le va a dar vidriera este año y a partir de allí sí que llegan las otras ofertas. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo está el tiempo en Encarnación? Muy bueno, Arturo. Bastante bueno, mucho calor. Bueno, trabajo de pretemporada. Sí, se sumó el Conejo Benítez, el último en incorporarse, Julio. ¿Y qué te dijo Tito Torres? ¿Hay una opción o no de tenerlo, Julio? Bueno,
la verdad es que no hemos tenido conversaciones, ¿verdad? Pero Tito también es un jugador de bastante recorrido, múltiple campeón también con el Olimpia, y es un jugador muy interesante. ¿Es el último que se suma? Y de momento, Arturo, en lo que habíamos hablado ya con el presidente, estamos casi listos ya con el plantel, contentos, ¿verdad? Con lo que con lo que tenemos hoy día, trabajando ya. Lo que más quiero es que ellos puedan trabajar bien en la parte física para tener una buena base. Entonces habíamos comenzado el día 18 ya a ir activando ya y ir hablando también con el presidente de los jugadores posibles refuerzos, ¿verdad? Que los cuales ya de los hablados ya están varios, y bueno, con esto nosotros tenemos que tratar de ir cambiando un poquitito también en muchas cosas y aspirar en lo más bueno posible para el campeonato. Julio, ¿hay una posibilidad de Diego Torres igualmente? ¿Hablaste con él, el ex Olimpia? En un momento lo habíamos hablado antes de empezar los entrenamientos, pero se había manifestado que estaba un poquito complicado su salida del Olimpia en ese entonces, ¿verdad? Entonces nosotros ya habíamos hablado por otros jugadores, ¿verdad? Hoy día creo que estamos ahí con el cupo casi lleno, ¿verdad? Nosotros no queremos tampoco juntar muchos jugadores y de repente no dar muchas posibilidades a ellos, ¿verdad? Pero de momento estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Lo de Comas es una cuestión de que se libera de Baireña y después ya estará con ustedes. Es más, no sé si ya está trabajando inclusive bajo ya la supervisión de ustedes. Y tengo entendido que así va a ser, ¿verdad? Cuando haya esa liberación para estar disponible para nosotros. Hola Julio, ¿cómo te va? Egardeni te saluda. Por lo que veo en la parte delantera, muchos jugadores rápidos, explosivos estás incorporando, Julio, equipo muy directo, versátil, agresivo. Sí, vamos a buscar con esto también, lógicamente, ser agresivo, ser rápido, jugadores también que saben manejar arriba, tener más opciones, que carecimos mucho también en el torneo pasado. Cuando tuvimos algunos lesionados ya no tuvimos muchas alternativas, ¿verdad? Más tarde cuando se fue, aparte de esas lesiones, se fue también Marcelo, y era un jugador que venía marcando muchos goles. Bueno, ahora lo ideal es que el equipo siga teniendo un buen juego, un buen manejo de balón, y también que las opciones que puedan tener, la mayoría las podamos buscar, ¿verdad? Así que vamos a trabajar mucho en ello, vamos a tener esa alternativa que queremos, y ojalá Dios quiera que en esto, en el rearmarse otra vez también el equipo, podamos colocar los mejores y que puedan también darnos lo mejor que tengan ellos, ¿verdad? Julio, ¿el último jugador que se sumaría o qué puesto faltaría? Y nosotros con esto, más o menos lo que hablamos también con el presidente, estamos casi llenos también, porque también tenemos que manejar también el presupuesto del club también, ¿verdad? Creo que el entrenador siempre va a querer buscar más alternativas, de querer tener más jugadores, pero nosotros con esto vamos a buscar esas alternativas más válidas que nos puedan ayudar, como dije recién. Estamos contentos, ¿verdad? Porque ya vemos en las prácticas también un toque distinto también, y eso esperemos plasmarlo ya en el comienzo del año. Porque me quedó la duda allí, ¿te interesa o no Torres, o no hablaste con él, con Tito? ¿O es más bien un deseo, o no se habló con él? Es un interés. Yo de mi parte no hemos podido hablar con el futbolista, ¿verdad? No es lo que uno conoce, ¿verdad? Es lo que uno conoce del recorrido también, ¿verdad? De esa es mi opinión, ¿verdad? Pero no hemos tenido conversaciones con él, ¿verdad? Porque yo creo que también es un futbolista que está en una categoría muy buena, ¿verdad? Julio, pero sí. Te quiero preguntar sobre Barbosa, y vos estuviste en el fútbol brasileño. ¿Cómo lo ves a Barbosa? Claro, no es tu equipo, estamos hablando de Libertad. ¿Qué tiene tanto Barbosa? ¿Y cómo lo ves vos jugando en el fútbol brasileño que va al Botafogo? Bueno, Barbosa lo que tiene es un jugador de temperamento, tiene fuerza, tiene estatura también. Yo creo que también va a tener que trabajar mucho también con los cruces, cuando se van a enfrentar a jugadores rápidos, ágiles en el balón. Creo que con lo que hizo también acá con Libertad, con
por lo que ha ganado también, lógicamente se ha ganado también esa posibilidad de que puedan querer tenerle en su plantel, ¿verdad? Porque es un jugador ideal también para esos equipos, ¿verdad? Yo normalmente veo Corinthians, Sao Paulo, Palmeiras, una vez que tienen ese tipo de jugadores altos, con buen manejo de balón, y bueno, como todo entrenador, a lo mejor que no lo conozco yo así personalmente viéndolo trabajar, pero sí lo hemos enfrentado, le deseamos siempre lo mejor, ¿verdad? Claro, Libertad quiso retenerlo y va al Botafogo, y por eso te preguntaba, vos que fuiste central, el tema de Barbosa. Mira que tiene temperamento, a veces juega sobre el límite, pero forma parte de su rasgo, ¿no? Claro que cada futbolista tiene su característica y su forma de desempeñarse en la cancha, y creo que él lo ha demostrado también, ha tenido virtudes, lo ha demostrado y ha tenido también dificultades en un momento también en nuestro campeonato, pero lo supo manejar y creo que ha sobresalido también en este año. Vos fijate que va Raúl Cáceres ahora a Brasil, después de haber lucido alto en Guaraní, ahora Barbosa, la figura de Libertad, el fútbol brasileño, y van a Brasil. Robert Rojas va al Vasco, por ejemplo, Julio. Y sí, estuve leyendo, ¿verdad? Me pone contento igual que los futbolistas paraguayos estén siendo deseados también por los equipos brasileños, saliendo por el mercado importante que es Brasil, y más todavía Robert también es un chico que lo conozco de Guaraní, quiere su revancha como lo ha tenido también en Río en un momento, después no ha podido continuar, pero quiere su revancha y él tiene capacidad. Él quizás no tenga mucha altura como lo estábamos escribiendo a Barbosa, pero es rápido, va bien por arriba, tiene opciones de jugar de central como lateral también, o sea que esperemos que como compatriota también pueda adaptarse al equipo, que el equipo también pueda encajarlo bien en lo que se está proyectando y pueda tener un gran nivel. Julio, escuchándote allí justamente lo de Rojas, vos que fuiste central y de los buenos, ¿a vos te interesa mucho el tema de altura en esa zona central? Porque yo, si me preguntas a mí me gusta que el central sea grande, ¿verdad? Independientemente que tenga buen salto y no tenga tanta altura, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu criterio en esa zona del campo? Bueno, lógicamente sí, quiero jugadores de buen físico también en la parte defensiva, ¿verdad? Yo creo que algunas veces depende mucho, ¿verdad? También de lo que tengan muy buena altura, tienen fuerza, va bien por arriba, ¿verdad? Capaz que cuando salga a enfrentar con el mano a mano tenga también dificultades con los más pequeños, ¿verdad? Con los más rápidos. Siempre por ahí no hay un jugador, digamos, completo, pero yo creo que esas cosas se trabajan para disminuir la dificultad que uno pueda tener, pero esa presencia dentro del equipo, con la presencia de estatura, es bastante bueno, y también en las marcas, y más todavía en la parte defensiva tenés que ser bastante fuerte, aguerrido también, y más todavía cuando los equipos te empiezan a atacar, desbordar, y cuando desbordan a una vez lo que hacen es colocarte en el área de la pelota, ¿verdad? Quizás si viene la mayor parte por arriba, es la virtud de tu central de quitarla toda, pero algunas veces son los desbordes y un pase hacia atrás por abajo, y ahí también puedes tener dificultades, pero eso ya se complementa también con el trabajo del equipo, ¿verdad? Eso es lo que uno mira y un poco entiende, ¿verdad? Porque yo como zaguero le he enfrentado a delanteros grandes y he tenido que buscarle la vuelta, como se dice, para poder defender bien, anticipar y tratar de salir jugando, ¿verdad? Porque también tienen tanto lo más bajo, digamos, en el sentido de una estatura mediana o un central alto, van a tener dificultades, pero eso es cuestión de trabajar en equipo, por eso tratamos de mirar un poquitito, de ensamblar un buen equipo para que tengan un buen trabajo tanto en ataque como la parte defensiva. Finalmente, Julio, hablando de Brasil, ¿qué fue Atlético Mineiro para vos? Estuviste en 2 temporadas distintas, o en temporadas distintas. La verdad que mi paso por el Atlético Mineiro fue espectacular. He tenido muchísimas oportunidades de jugar, de conquistar también ahí campeonato con ellos. Es un equipo que cuando yo llegué estaba pasando por dificultades, estaba peleando también por el tema del descenso en un momento, que al final lo habíamos
superado, entrar otra vez en la Sudamericana. Después ya en la segunda parte cuando me fui era totalmente distinto, en el armaje del equipo, en la estructura, ya tenían hoteles propios, cancha propio, o sea que han cambiado muchísimo en la infraestructura, han levantado su nivel para contrataciones, la parte económica cambió mucho más, ¿verdad? Y ahí se nota también en el sentido de que empiezan a agarrar el protagonismo, ¿verdad? Y más tarde cuando salí, el club seguía creciendo hasta que en el 2013 también ellos por primera vez conquistaron también la Libertadores, porque el único equipo en Minas Gerais que tenía la Libertadores era el Cruzeiro. Y bueno, empezaron a valorizar mucho el trabajo que han tenido y he dejado muchísimos amigos en Belo Horizonte, Márquez, Euler, Rever, que hace poco nada más se retiró también del fútbol, Tardelli, muchísimos que seguimos de vez en cuando también en comunicaciones, nos saludamos un poco y eso es lo lindo que me ha dejado el Atlético Minero. Y bueno, de todo un poco, y hablando del Minero, en la cual estuviste no solamente en una temporada, en varias temporadas, en ida y vuelta, jugando por el Mineiro. Julio César, un saludo del aire, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un saludo. Gracias, Julio César Cáceres. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Qué dijo el Tito Torres para el luqueño? Que no habló con él, no habló con él. Sabe de la importancia de un jugador que le va a servir de ese rasgo, pero yo creería que... Qué cosa rara que no esté fichando por algún equipo. A mí me dijeron que sí hizo un esfuerzo, Julio. Pero que no juega, Tito. No, hasta aquí sí, podemos hablar con Tito Torres. Llegaron a Bristol las ofertas de Reyes, elegí el regalo soñado con super descuentos y con los mejores precios del país. Bicicleta Caloi New Tótica, Aro 20, ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La novia está en esa nota con Elvio Paolo Rosso, coordinador, y el compromiso de la Sub-23. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Haciendo la fase, nos decía el colega brasileño, no llenó las expectativas Sebastián Ferreira. No llenó las expectativas. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenion y que olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. ¿Y cuándo juega con Uruguay la selección Sub-23? No dio fecha. Pero juega con Uruguay. Juega. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 13.6. La promo Kumotair vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotair, garantía y tecnología coreana. Visitanos en Chacomer, Casa Central. 4 Mojones y todas las sucursales del país. Y si estoy con Jaque Gerardo, sí podemos hablar con él, que está para Olimpia. Hoy Olimpia tendría que saldar la deuda. Hoy, porque el lunes es 8. Abiertas las oficinas, como se dice entre comillas, para plantear libro de pases. Olimpia ya podría hacerlo si es que cubre las deudas de banda FIFA. Juega y gana en el slot del Sol Online, casino online que más pague rápido, retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Hoy era el Día de Libertad y no hubo acuerdo económico y Barbosa va a Botafogo. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hay que ver quién por Barbosa en Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef, encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty Cherry, punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña
pequeñas con la garantía de la cooperativa Short. Hay que esperar por el 9 en Cerro, que sigue esperando el 9. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en naftas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. 13.8. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimark hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda, hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Para completar lo de la sub-23, venían siendo utilizados, venían siendo parte del proceso, pero quedaron fuera. Ángel Ibarra, el defensor de Libertad, Amin Molinas, el chico de Libertad también, Richard Torales, delantero de Ameliano, y Fernando Lesme, del Celaya de México. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Son vale de 100.000 guaraníes de Papaoli, Así mismo, señor. Papaoli, que está en Se come riquísimo. Celsa Esperati, esquina Bomberos Voluntarios. Para más detalles pueden ingresar al Instagram de Papaoli PY, @Papaoli PY, Papaoli Bar y Tratoría. Van a pasar muy bien en la otra esquina de Estilo Campo, está una cuadra más para hacia Bomberos Voluntarios y César Peranti. Saludo a la gente de Papaoli Barri que nos envían acá los 2 vales. 2 vales. De Papaoli, en 2 tandas. Vamos a 10 llamadas. ¿Qué número, niño? 618-4700. Y van a pasar muy bien. Bomberos Voluntarios y César Peranti, cortesía de Papaoli. Deliciosa la comida. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotosi. ¿Te quedaste sin dinero? Con CNT explotan 500 millones de guaraníes este domingo. 250 millones en pozo, 250 millones por número de cartón. 500 millones salen sí o sí. Pedí CNT el poder de cambiarse por Emoy. Le dijo a Gerardo Barbosa: si Dios quiere voy al Botafogo, firmo el contrato y hablo. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Colabora el europeo, ustedes saben que el europeo Nelson René. Sebastián Ferreira jugó 13 partidos con el Vasco, no marcó goles, solo una asistencia. Fuerte Nelson René, Son los números datos de Ferreira. Están los oyentes para el sorteo de los vales de Papaoli. Hola. ¿Qué tal, Jorge? Bien, ¿tu nombre? Marcelo Martínez, 330. Anotado, Marcelo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria se da hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanato. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Más oyentes, hola. Javier Malbuena, 723. Javier Malbuena, ¿verdad? Sí, señor, Javier Malbuena, 723. Anotado, señor. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Andares a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Respaldo total. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Robert Pereira. Robert Pereira. Últimos 3. 529. 529, anotado. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte y más sano en lograr lo que te propongas. Redes sociales @Recuperar el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia calidad Papata. Ayer le decíamos, perdóname niño, a Juan Carlos Galeano, que era de Nacional Jaquet, que iban a Libertad. Así mismo. Ayer estamos hablando con Juan Carlos Galeano. Hoy se despidió en las redes. Sí, señor. Agradeciendo por toda la gente Calamar, así se lo conoce el equipo de Platense. Hablamos de Jaquet. Hola. Hola, bienvenida a Centurión 349. 349, anotada, señora. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos con Álamo por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Raúl Núñez, 350. Raúl Núñez, 350, anotado. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hola.
Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Martín Arrua, 840. 840, anotado Martín. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escarparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Feel. Bolivianos, el central paraguayo Pablo Mesa va al San Antonio Bulo de Bolivia, equipo ascendido a la primera división. Pablo Mesa en su momento jugó en Sol, en General Díaz, en Luqueño, en otras instituciones. 24 tuvo. En 24 en intermedia. Sí, últimamente ahora va a Bolivia. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Señor, ¿su nombre? Jorge Luis Díaz. Jorge, últimos 371. Anotado. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Marca López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Hola. Hola, niño, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre, señor? Wilson Maldonado, 524. 524, anotado, Wilson. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picando 0 kilómetros. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. Hola. Oscar Murillo, 541. 541, anotado, Oscar. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore? Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomelores de Fortín. Vamos, uno y cerramos y hacemos el sorteo. Va a sacar el profe Edgar Denis. 1, hola. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Adriano Cabrera. Adriano. 479. 479, correcto. Adriano, anotado. Ahora vamos al ganador. Sanicer y Clocol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Clocol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Vuelta al bolillero. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Quién? Perdón, disculpa. Número 5. Número 5. Raúl Núñez, 5, Raúl Núñez, 350 es el ganador del vale de Papaoli. Tiene que pasar por... ¿O quieren entrar acá? Aquí. Y para ir a Papaoli en César Esperate, esquina Volveros Voluntarios. Pero se retira aquí desde el futuro monumental. Portería... Raúl Núñez. Sí, señor, delicioso todo lo que tiene en el menú, los platos que tiene Papaoli Bar. Ahí César Esperati y Bomberos Voluntarios. Así el vale de 100.000 para que disfruten. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica, cuota de 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000, ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de Vamos vida. por la segunda tanda para otro vale de 100.000. ¿Qué número, niño? 618-4700. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Shell bajó sus precios y te ofrece las mejores naftas con descuentos en sus estaciones adheridas. Shell Fórmula regular a solo 5.650 o Shell Fórmula Super a 6.150 guaraníes por litro. Consulta estaciones adheridas en @Shell Paraguay. Más oyentes, arrancamos una nueva tanda. Hola. Hola, sí, soy la señora Rosalinda Frete, 204, mi último, señor. Correcto, Rosalinda. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, juega gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes, conexión total con personal. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes sin moverte de tu casa. Llamanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Hola. Hola, Sí, Silvia Caballero, 570.
0, correcto. Silvia, anotada. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Y tenía la oferta de Olimpia. ¿Ya qué tenía la oferta de Olimpia? ¿Ya qué tenía la oferta de Olimpia? Fue a Libertad. Combatí el calor con un sorbo de tradición. ¿Ya que ya de Libertad? ¿No sabía? ¿Para Olimpia? Para Libertad. Combatí el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprar Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresar al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completar los datos requeridos o escanear el código QR en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Ya puse, vos estabas con eso nomás, niño. Ya puse ya. Miguel Jaquet, de Platense a Libertad. Seguimos, ¿qué número, niño? 618, 4700. Hasta aquí, 2 anotados. Vamos por el tercer anotada. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? César Cabrera. César Cabrera. Últimos 3, César. 635. Correcto, señor. Recárgate energía y vitalidad con Buffa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Buffa Energy. Calidad ética. Tenía Olimpia y tenía Libertad. Olimpia, el tema FIFA, no sabía hasta cuándo Jaquet fue a Libertad. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle y Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @AsismedBY. En Petrobras bajaron los precios en las naftas y diésel en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras BY. Más oyentes. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Julio Paredes. Julio, últimos 3. 621, correcto. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ya que va a Libertad, ya firmó. Ya hay foto y todo, lo que le estoy diciendo, que recibió la oferta de Olimpia, ya que ella no quiso esperar por el tema FIFA. Y ahí está la firma de Torán. Con el propio, correcto. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote una extra motivación. Ingresa a www.apostar.la. Ver las caritas iluminadas de los más peques de la casa es un sentimiento inexplicable. Con la promo Reyes de Banco tenés 20% de ahorro más 5% adicional pagando con QR en jugueterías, grandes tiendas y tiendas de electrónica. Banco crece desde la raíz. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Pablo Legal 859. Pablo, anotado. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060 Fleming. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Hola. Señor, buenas tardes, ¿su nombre? Antonio López. Antonio, últimos 324. Información al 0182-232323. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hectáreas, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Seguimos, niños. 2 y cerramos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Guillermo Alonso 715. 715, anotado, Guillermo. Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada, semi crema y las riquísimas leches funcionales. Lacto Holanda, lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Llegaron a Bristol las ofertas de Reyes, elegí el regalo soñado con super descuentos y con los mejores precios del país. Bicicleta Caloi New Toti Caro 20, ahora solo 18 cuotas, 179.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuántas llamadas, niño? Ahora llamada 10, hola. Hola,
Hola. Sí, su nombre. Hola. Bienvenida a Centurión 349. Anotada, señora. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor sigue con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Olimpia sigue trabajando por el tema FIFA. Muy acelerado todo ya. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Baterías Sparta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Sparta, un golazo. Se viene el sorteo antes cortito porque estoy viendo que en los medios argentinos causó sensación el horario que comenzó la pretemporada Riestra. 3:30 de la mañana. Comenzó 3:15, infusión, entrenamiento 3:30, 4:30 descanso. Es más, estaba haciendo su entrenamiento en las playas y al lado había un pub en medio de cumbia y reggaetón, al lado de los de Riestra corriendo en la playa. Una situación a las 3:30 de la mañana. Su primer horario de entrenamiento, después otro a las 7 de la mañana, luego desayuno, pero la verdad, algo extraño. 3:30 de la mañana la pretemporada de Riestra, nuevo equipo de primera en Argentina. Una locura. Juega y gana en el suelo del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981-430-4771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-200-4287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ganador, ganadora. El ganador es el número 2. ¿Quién ganó? Silvia Caballero. Silvia Caballero, 570 es la ganadora. Tiene que pasar a retirar O'Higgins Andrade el vale de 100.000 para Papa Olivar. Así mismo, Silvia Caballero, 570, y el primer ganador es Raúl Núñez. Van a pasar muy bien, Bomberos Voluntarios y César Peralti. Hay una deliciosa la comida. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty, Cherry, punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos, hasta menos 1.250 en astas y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha 20% de descuento en toda la tienda de hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Se acuerdan de Jebre Murillo? Sí, Murillo. Sí, vino que jugaba en Luqueño. Luqueño, Sol. Último Recoleta. ¿Sabe dónde va? ¿Dónde va, señor? A la primera división de Venezuela. Va al Caracas, de Caracas. UCB. ¿Y qué tiene, Pau? UCB de Caracas. Universidad César Vallejos. ¿Ese? Ese es. Ah, ahí va. Llamarle una povada al doctor Machado. Daniel Machado lo lleva a Venezuela. Estuvo en Luqueño. Último Recoleta. ¿No es Perú entonces? ¿No es Perú? Sí, César Vallejo. Ah, César Vallejo de Perú. No, este es Caracas. Por eso me asombró. Va a Venezuela y se llama al UCB de Caracas. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad de Yokohama? Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. UCB, la misma sigla que la Universidad César Vallejo, pero esta es Universidad Central de Venezuela. Universidad Central de Venezuela Fútbol Club. Ahí va el que Jeber Murillo, últimamente en Recoleta. Te quedaste sin dinero. Con CNT explotan 500 millones de guaraníes este domingo, 150 millones en pozo, 200 millones por número de cartón, 500 millones salen sí o sí. Pedí CNT el poder de cambiarse por Emoy. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capeté, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeú,
Guaypilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Apuntaba para uno y fue a Tuyucuá. Miguel Yaqué, nuevo jugador de Libertad. En Cantabria sea hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. 1329. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos comprando una Joy 110 o la Forza 150. Aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. En instante, Elvio Paolo Rosso, coordinador de la formativa, Red Monumental Satelital. Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano en lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY, calidad pasa. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @frutos de los Andes PY. Esa foto de Editorio firmando con Miguel Yaqué. Miguel Yaqué. Ahora al mediodía. Sí, y se jugó calladito. Rápido soplo. Él nunca sabe, Editore, no sé, voy a ver. Es un Diego Serrati en otra versión. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control. Control Feel Make Feel. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Penalty, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes con Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros Tu Pizza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra noticia.com.py. Participas del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Pizza, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Luque Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado en jugo pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. 1332. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza segura por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo. Cuotas de 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos y aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, acá tenemos a Elvio Pablo. Más que una entrevista, una charla. Lo decía él mismo. Sí, se sintió... Habló de todo. Así es. ¿Qué? Pero así fue. Así fue. Se sintió cómodo. Se sintió... Contá porque ese papelito va hizo. No. Le parece a Víctor Villalba. ¿Ese quién hizo? Yo. Contagio. ¿Reyes para quién? Pues estamos todos locos. Hoy el 5. Hay que poner pastito. Aniversario mañana de Ameliano. Y aniversario el 7, ¿cuándo? De colegial el 7. Domingo. Y mañana es de Ameliano. Cumpliendo años. Colegial es el 7. Y yo dije, dije, mañana es Ameliano. Hoy voy a esperar a los Reyes. El agua y el pastito. Es como la criatura un 5 de enero. Pone sus zapatos y mira a ver quién le trae a los Reyes. Darío Núñez, Petirosi. Pintoresco. Él vio su 23, el preolímpico de Venezuela, clasificatorio paralímpicos de
de París. Contanos esto, de qué sensaciones te da vos como coordinador y responsable de la formativa de la APF. Primero, una gran obligación y una responsabilidad mayor, porque me gustan las cosas con tiempo, ¿no? A partir de la renuncia de los mellizos, la producción que originalmente iban a conducir a esta selección, el presidente Robert me pidió si le daba una mano, y nosotros entre noviembre y diciembre tuvimos que conformar el cuerpo técnico, seleccionar los jugadores. Hemos armado 2 partidos con Bolivia, 2 con Ecuador, 2 con Panamá, en muy corto plazo. Ahora nos vamos el miércoles a Uruguay, de manera tal que fueron 2 meses a full, que no es lo ideal, no es excusa, no es lo ideal, porque un plantel se conforma con mucho más tiempo, no en 2 meses. Pero estamos muy bien, los cuerpos técnicos trabajó, hemos elegido, creo, lo que tenemos a disposición y esperamos hacer un buen torneo. Hay cosas, Elvio, te lo voy a decir con mucho respeto, que la experiencia te dio la vida, la parte profesional y la parte humana en esta categoría. Está Carlos Jaras ayer, vastamente conocido, lo de Atenas Imborrable. Mariano Uglesis, que está colaborando o está integrando. ¿Hay reuniones entre ustedes, analizan posibilidades o decir, no, yo soy coordinador y dejo a cargo de los técnicos la sub-23, o hay sugerencias, hay cambiando de opinión? Yo les doy total libertad, porque cuando uno elige un cuerpo técnico es para darle libertad. Toda la vida me ha pasado así. Bueno, ustedes saben, mis 15 años al lado de Martino, y teníamos amplia libertad para decidir. Ahora, de acuerdo a mi experiencia, si me consultan algo, obviamente estoy abierto, pero normalmente trato de que ellos puedan solucionar los temas y decidir. De hecho, ya haber elegido los 23 también fue un debate un poco extenso, buscando las variables y que tengamos la mejor plantilla posible. Así que, resumiendo, sí, les doy libertad y estoy para apoyar lo que ellos necesitan. Yo me estoy cargando mucho más de la logística, de sus necesidades, de la relación con los clubes, como por ejemplo Diego Gómez, que yo se lo pedí directamente al Tata y me lo prestó, porque obviamente el Tata no se iba a negar ni conmigo ni con el país. Las gestiones que hice por Leguizamón, en un club que está como inhibido, cambio de conducción, es decir, toda la logística fuera del campo de juego, y dentro del campo lo que necesitan voy a estar a disposición. ¿Consultaste el tema de Segovia, Romeo, o ya no hacía falta, sabía que no? No, ya imaginábamos que no, así que también íbamos tomando esas precauciones con el cuerpo técnico y viendo las variables. ¿Qué te gusta que tenga esta selección desde afuera? No digo desde afuera, como coordinador, porque no vas a tener intromisiones, lo que está diciendo, es algo que te pidan. Personalidad, carácter, es la previa a la absoluta, pertenencia. ¿Qué nos falta, Elvio? Mira, yo desde que me hice cargo, Arturo, vengo pregonando un montón de cosas, conocedor del fútbol paraguayo desde el 2002, que caí en este bendito país que quiero tanto. Y hay infinidad de cosas, porque no todas son casualidades. Yo creo que Harrison está haciendo una extraordinaria conducción, una extraordinaria presidencia, hablando del tema infraestructura. Todo es un lujo lo que tiene Paraguay. Creo que debe estar entre el primero y el segundo en cuanto a predio del CARDE, el Cardiff, el Carfen, pero falta el resultado. Y eso donde a veces hay que trabajar en los clubes, en la formativa. Nosotros hemos tenido un claro ejemplo de Horacio en el 2002, Horacio Carté en el 2002, cuando empezó a invertir en formativa, y Libertad después de 10, 15 años vendió jugadores y tiene jugadores por todos lados. Entonces, en la medida que los clubes no inviertan en infraestructura y no inviertan en pagar buenos sueldos para que se dediquen exclusivamente a los formadores, a esa función específica, a cursos de actualización, y aumentar la cantidad de chicos que participan, se nos va a hacer difícil. Volviendo a la pregunta suya, yo ya de los 15 chicos, de los 15 años, la sub-15, le estamos impregnando el tema de pertenencia, de que representar al país es único, de saber que acá no se viene a ganar plata, acá se viene a ganar prestigio, se tiene que venir con una alegría y con una entrega total a una selección. Acá no lo representa un club, representan a un país.
Entonces quiero inculcarle desde los 15 años hasta estos chicos de 23 que están en la selección. Es un privilegio único y que lo tienen que aprovechar y que hay que morir por esta camiseta. Las semillas van a estar, el árbol va a crecer, lleva tiempo. Un chico de 15 años no va a debutar mañana en la absoluta, necesitamos 4, 5 años, 6, pero para ese lado estamos rumbeando y ampliar la cantidad de participantes, de chicos que practiquen fútbol. De hecho, tengo una conversación con el ministro de Deportes, con el Tigre Ramírez, para ver cómo podemos hacer en forma conjunta entre el Estado y la PF de ampliar la cantidad de chicos que participen en la práctica de fútbol, ¿no? Creo que también ha sido un acierto nombrar a Garnero, un hombre que lleva muchos años en el club, que puede hacer, si uno es melancólico, hasta se puede decir que es algo parecido a lo que le pasó con Martino, ¿no? Martino muchos años aquí, subió a la mayor sin tanto pergamino en esa categoría en selecciones, de hecho debutó en selecciones, ¿no? Pero conocedor del fútbol. Entonces creo que a través de Garnero, a través de los chicos que se puedan sumar ahora de este sub-23, si tenemos la suerte que se destaquen algunos, y la mano que le pueda dar el técnico de revertir. Es verdad, hoy todo se mide en el fútbol por los resultados, ¿no? Y la pelota a veces es caprichosa, pega en el palo, entra, pega en el palo afuera y está todo mal. Pero somos optimistas, se puede revertir, hay un cupo más, el plantel ha demostrado que tiene ganas y a veces un golpe de timón a tiempo hace que todo cambie y nos encaminemos, que es el deseo de todos. ¿Cómo encontraste a los chicos de la sub-23? ¿Hablan, charlan, vete, callá, mirá, decís, qué pasa ahí? Y me les acerco en forma personal porque, claro, me respetan muchísimo por la trayectoria que tiene uno, ¿no? Entonces aprovecho para llegarles al corazón, a la mente, a que sepan que esto es algo que los puede hasta económicamente salvar, no de parte de la selección, sino en el futuro, porque los ojos del mundo, de todos los captadores, van a estar en estos torneos. Y cuántos chicos han dado el gran salto a Europa a partir de estos torneos y que benefician también a la PF, ¿no? Y a la selección absoluta. Así que permanentemente estoy tratando de acercarme a alguno que tiene una duda de seguir en su club o venir. Así que estamos haciendo un trabajo psicológico, físico, táctico, pero reitero, 2 meses llevamos recién, Arturo. Pero como vos mismo lo dijiste, no debe ser pretexto. No, para nada, no es ninguna excusa. Yo estoy pintando una realidad que no es excusa, para nada. Porque si uno empieza a buscar esas cosas, no. Simplemente digo que empezamos hace 2 meses, cuando Argentina, Uruguay y un montón de equipos ya tenían 10 partidos con esta categoría, nosotros ninguno. No es excusa. Estamos eligiendo lo mejor y estamos trabajando para hacer un gran torneo. ¿Qué pasa de aquí en adelante con los 23 en relación a concentración, a la espera del viaje? Ahora nosotros estamos concentrados, estamos trabajando este microciclo que empezó el martes. Estamos concentrados en Ipané hasta mañana al mediodía, que vamos a hacer un amistoso con sol. El lunes volvemos al trabajo. El miércoles estamos viajando a Uruguay, que ahí tenemos una prueba de fuego, jugar contra Uruguay, que está en la zona. Pero muchos equipos no quieren jugar con los que están en la misma zona. Y yo digo que hay que competir, necesitamos competir. Y es una prueba con un equipo que tuvo la 20 campeón del mundo, que aparentemente la va a dirigir Bielsa. Sí, vamos a jugar un gran partido el sábado en Uruguay y el miércoles estaríamos viajando a Venezuela. Perdón, para debutar el 21 contra Argentina. ¿Este partido contra Uruguay decís que Bielsa dirige a Uruguay? Estaban en los planes que dirija él. De hecho estaba un poco fastidioso por unos comentarios que he leído de que no le daban a algunos jugadores. Pero más allá de quien la dirija, Uruguay en una buena medida, porque vienen trabajando muy bien y nosotros consideramos que es un partido importante, sobre todo cerca de la competencia, donde ya tenemos que tener un partido de características exigentes.
Cuando se juega este partido ante Uruguay, ¿qué se cuida? ¿El físico previo a un juego, a las competencias oficiales? Pregunto, ¿riesgoso o no es riesgoso en la parte física, alguna lesión? Sin expresión de deseo, pero hay que cuidar. Claro, no, pero Arturo, yo digo que no hay que cuidarse nunca, porque el fútbol es una desgracia, uno se puede lesionar en un entrenamiento. Hay que dar lo mejor de cada uno en cada partido.